Uy. Ahí están viendo más o menos todos la pantalla. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿están listas para arrancar? Para arrancar. Es mucho, vale. Sí, no sé ni cuántas diapositivas son, pero algunas se pasan rápido, otras lento, depende. Pero bueno, ¿qué les pareció? Si los que leyeron algo, ¿qué les pareció? Me hace recordar a Embrio. Entretenido. ¿Embryo? Puede ser, en algún punto. Sí. En algún punto. Las primeras 3 hojas. Las primeras 2 hojas, creo. Sí, puede ser un poco a Embryo. ¿Se mezclaron mucho con la parte teórica? Sí, algo. Bien. La parte práctica es bastante sencilla, muy sencilla diría. La parte teórica es la que quizá cuesta cuando uno la lee por primera vez. ¿Alguien me quería decir algo? No, sí, porque en el ROS decía, a Lobocito 2 le decía óvulo. Y en Embrio yo me Sí. acuerdo que leíamos como Lobocito 2. Dije, Sí. uy, le voy a preguntar eso a la doctora. Sí, No. ovocito, siempre ovocito. En realidad ni siquiera hablamos de óvulo. Así que nada. Igual para el común de la gente, díganle óvulo, pues lo entienden así. Pero entre nos, ovocito, ¿sí? Bien, vamos con aparato genital femenino. ¿Qué cosa? Largo. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico y lo que más se pueda entender, ¿sí? Que se lleven algo de la clase. O sea, que se lleven como un lado B de aparato genital femenino. Bueno, primero que nada, yo siempre muestro esta diapositiva, principalmente a los chicos que cursan el primer cuatrimestre, que no están muy orientados en lo que es. Ustedes ya hicieron anato, ya pasaron esplacno, así que algo saben de dónde están todos estos órganos que vamos a ver hoy. ¿Sí? Por un lado, los genitales internos, ¿sí? Como, bueno, de inferior a superior, vagina, el cuello del útero con el cuerpo del útero o útero a secas, las trompas uterinas, llamadas trompas de falopio también, los ovarios, 2, ¿sí? Que son nuestras gónadas, y después por otro lado los genitales externos que no los vamos a ver histológicamente, pero bueno, nada, la vulva con todas sus características. Y después puse como aparte lo que es la glándula mamaria, que la vamos a ver hoy también, que la realidad es que la glándula mamaria no es un genital, ¿sí? Es una glándula, punto, ¿sí? Pero la incluimos dentro de lo que es la clase de hoy. Así que es lo último que vamos a ver, que es glándula mamaria, ¿sí? Entonces, arranquemos por el principio y quizá por lo más complicado. Después el resto van a ver que se va a ir haciendo un poco más fácil a medida que entendemos las cosas. Entonces vamos a arrancar por los ovarios, que son una estructura bastante complicada de entender desde el punto de vista endocrinológico, teórico, como quieran decirle. Entonces, primero vamos a ir a la parte más histológica práctica y vamos a tratar de darle un porqué a lo que vemos, ¿sí? O sea, no quedarnos con el folículo, el cosito listo, sino que vamos a tratar de darle como un porqué a todo, ¿sí? Entonces, vamos con los ovarios. Primero, tenemos acá un corte histológico del ovario teñido con H&E, y ustedes van a decir, que ustedes ya saben igualmente de anatomía, si el ovario es un órgano macizo o es un órgano hueco. Macizo. Muy bien, es un órgano macizo, ¿sí? Es un órgano macizo, no tiene ningún hueco por ningún lado, ¿sí? No como una vez que me dijo un alumno que el ovario era hueco y le pregunté para qué le servía el hueco, ¿sí? Y bueno, sabrán el delirio que me dijo, ¿no? Después se los cuento más adelante. Bien, ¿y saben cómo está organizado este ovario? Como una corteza y una corteza en una médula, ¿sí? Fíjense, esta zona más periférica, ¿sí? Que es todo esto, es la corteza, que se ve un poquito más basófila, y después acá en el centro, la médula, que se ve más acidófila, ¿sí? Para no ir a la médula, lo que vamos a decir es cómo está conformada. ¿Alguien sabe cómo está formada la médula del ovario? ¿Por vasos sanguíneos? Bien, múltiples vasos, de hecho los ven acá. vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios. Excelente, perfecto, un poquito de todo. Y lo más importante y en lo que nos vamos a centrar, quiero decir, es en la corteza, ¿sí? Porque vemos que en la corteza encontramos todas estas estructuras de diferentes tamaños, que algunas comparten características idénticas, por ejemplo, no sé, se ve esto acá y acá se repite, o acá se repite, pero en diferentes tamaños, diferentes morfologías, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Qué son estas estructuras que estamos viendo por todos lados? Folículos. Bien, los folículos, ¿sí? Los folículos. Entonces, la idea del ovario, o sea, para describir el ovario,
es primero saber en qué fase estamos, ¿sí? Y acá empieza a jugar un poco el tema del ciclo. Si nos estamos parando desde el punto de vista del ovario, ¿sí? De la funcionalidad del ovario. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir reconociendo a los diferentes folículos en sus diferentes estadios madurativos o evolutivos y ver qué características tiene cada uno, ¿sí? Algo que llama la atención es que ya desde este aumento podemos ver algo particular desde el punto de vista de los folículos. Y yo sé que ustedes desde ahí no ven nada, de hecho yo tampoco, pero créanme que acá hay muchos folículos muy chiquititos. Acá vemos un folículo mediano y acá vemos folículos más grandes. Eso quiere decir que este desarrollo folicular, ¿sí? Esto de los folículos que van desde el más jovencito al más viejito, ¿sí? La maduración se da bien desde la periferia, ¿sí? Hacia el centro, ¿sí? O sea, vamos a encontrar a los más jovencitos bien en la periferia y a los más tardíos, o sea, los más maduros, podríamos decir, más cercanos a la médula, ¿sí? O sea, en la corteza, pero más cercanos a la médula, ¿se entiende? Con esto voy a que, si ustedes quieren encontrar un folículo más joven, ¿sí? En sus primeros estadios, traten de buscarlo bien en la periferia. Y si quieren buscar un folículo más grande, ¿sí? O que ya le pasó bastante el tiempo, bueno, vayan a buscarlo más en el medio de la corteza o más llegando a la médula, ¿sí? Entonces, le hacemos como un aumento a esta región de acá, ¿sí? Bien en la periferia y nos encontramos con algo como esto. Si esto es la luz, o sea, la periferia del ovario, y nos encontramos con esto, que acá yo ya le puse una flechita. ¿Qué es esto? ¿Es una cápsula? ¿Qué es? ¿Tiene cápsula el ovario? Un epitelio Germinativo. de revestimiento, ¿no? Sí, que parece como... Superficial, ¿Cúbico? cúbico simple. Bien, Cúbico parece como simple. cúbico simple. O sea, fíjense que el ovario no tiene una cápsula, ¿sí? O sea, no tiene una cápsula de tejido conectivo, colágeno denso, no modelado, como suelen tener la mayoría de los órganos macizos, sino que tiene un epitelio. ¿Y saben cómo se llama este epitelio? Germinativo. Germinativo. Bien, tiene otro nombre también. Superficial. Perfecto, excelente. Epitelio germinativo o epitelio superficial. ¿Saben por qué se le llamaba epitelio germinativo? Hacer ¿O la qué se genital. creía? Porque se creía que ahí se podía, ejemplo. ahí maduraban los folículos. Algo así. En realidad se creía que de estas células cúbicas, ¿sí? Epiteliales, nacían o venían, o sea, digamos, derivaban los ovocitos. Y esto no es así. Ustedes ya saben que migran desde la cresta no sé cuantito y a las gónadas, ¿sí? Lo mismo que pasa desde el apartado masculino, lo mismo, ¿sí? O sea, no vienen de un epitelio, no nacen de un repollo, no, vienen y migran y bla, 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 lo que vieron ustedes en embrio, ¿sí? Y por debajo de este tejido conectivo tenemos este tejido conectivo, ¿sí? Colágeno laxo, a veces es un poquito más denso. ¿Saben cómo se llama esta capita de conectivo? La falsa albuginia. Perfecto, la falsa albuginia. Después vamos a ver, o verán ustedes, porque yo no les voy a dar ese seminario, en masculino, en testículo, está la verdadera albuginia, o sea, la túnica albuginia, que es parecida a esta, ¿sí? Que es una capa de tejido conectivo colágeno denso no modelado, a veces se ve un poquito más laxo, ¿sí? Pero acá le pusieron, bueno, falsa albuginia, le hubiesen puesto, no sé, lámina propia, otra cosa, pero bueno, nada, lo contrario a masculino. En fin, y ahora sí, después de tener nuestra supuesta cápsula, ¿sí? Nos encontramos con todas estas estructuras redondeadas, que ahora sí las podemos ver mejor, ¿sí? En comparación con la imagen anterior, ¿sí? Entonces vemos todas estas estructuras de acá. ¿Qué son? Folículos. Bien, folículos. ¿Y qué es un folículo? Es una estructura en la cual está conformado por un ovocito y unas células foliculares externas. Perfecto. Acuérdense siempre de esto. Un folículo, como vimos recién, que les mostraba en la imagen cuando vimos la corteza, puede tener diferentes tamaños, diferentes células, diferentes morfologías, varias cosas, ¿sí? Pero hay algo en lo que siempre va a ser, y siempre un folículo va a ser un ovocito y células que lo rodean, o sea, otras células que no son el ovocito, ¿sí? Entonces, un folículo a secas es eso, es un ovocito con células que lo rodean. A veces pueden ser muchas células, pocas células de diferentes morfologías, tamaños, capas, diferentes tejidos también a veces, ¿sí?
Pero básicamente es eso, un ovocito y células que lo rodean. Y dependiendo del estadio madurativo en el cual estemos, bueno, va a tener sus diferencias. Pero siempre es eso, ovocito y células que lo rodean. Entonces, ¿dónde está el ovocito acá? ¿Lo ven? En el sentido debería estar dentro del folículo, en la parte más excéntrica del folículo. Bien, ahora mi pregunta es, el ovocito, por ejemplo, vamos a marcar este de acá, por ejemplo. Todo esto de acá, que esto es todo un folículo, ¿no? ¿El ovocito es esto o es esto? No, es el chiquitito ese que señaló primero. Más central. ¿Este chiquitito? No, Sí. este es el núcleo. No, es todo. Ahí está, es todo. Esto es el todo. ovocito. Todo esto. Esto de acá es Claro. el citoplasma, ¿sí? Citoplasma. Y este es el gran núcleo, ¿sí? Fíjense eso. O sea, fíjense, todo esto es el ovocito. Todo esto es la célula. Comparen, por ejemplo, no sé, con el fibroblasto que está acá, Profe, ¿sí? Sí. entonces folículo y ovocito es lo mismo. No. El ovocito es la célula, la gameta. Y el folículo es una estructura del ovario que se encuentra en la corteza, conformada por el ovocito más células que lo rodean. Y en este caso, este folículo tiene a su ovocito y las células que lo rodean. En este caso, una única capa se ve acá, ¿sí? O lo mismo, por ejemplo, este de acá, que se ve horrible. Esto de acá es el ovocito y estas son las células que lo rodean, ¿sí? O sea, Ok, todo perfecto. esto es el folículo. En este caso de esto de acá es el folículo. Claro. Este es el ovocito y estas son las células que lo rodean, ¿sí? Ahora vamos a ver y lo vamos a caracterizar mejor a cada uno de los folículos. Pero lo que quiero que entiendan a priori es el tamaño del ovocito. Y acá estamos viendo un ovocito chiquito, o sea, jovencito, en sus primeros estadios. Después vamos a tener ovocitos que son más grandes todavía, ¿sí? Así que fíjense qué tamaño de célula. Yo creo que hasta ahora no vieron ninguna célula que tenga este tamaño. ¿Se dan cuenta? Sí. Se dan cuenta. Muy bien, perfecto. Continuemos. Entonces, vamos a pasar a la parte de desarrollo folicular y vamos a ir viendo a cada uno de los folículos en sus diferentes estadios evolutivos. Y me voy a seguir quedando, porque vamos a hablar desde el más chiquitito al más grandecito, me voy a quedar en la parte más periférica, porque como les dije, los más jóvenes van a estar bien periféricos en la corteza y los más adultos de alguna forma o los que ya les pasó el tiempo van a estar más centrales, ¿sí? Entonces, hacemos más aumento en alguno de estos y nos encontramos con los mismos folículos que les mostraba antes, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, a ver, acá, bien. Por ejemplo, vamos a quedarnos con este folículo de acá. Entonces, fíjense, acá marcamos la célula, que es el ovocito, ¿sí? Yo acá se los marco en azul, el ovocito. Esto de acá que está marcado como en Rojo. fucsia, no sé qué es, violeta, ¿qué es? Del Núcleo. ovocito. El núcleo, entonces El núcleo. fíjense, ovocito, el núcleo del ovocito, que también es bastante grande, la cromatina, Laxa. Laxo, muy laxa, ¿no? de hecho puede verse el Mm. nucleolo acá. ¿Y dónde está ubicado el núcleo con respecto a la célula? Fíjense que esto Céntrico. es Central. bien excéntrico, Excéntrico. no es bien central. A veces puede pasar, por ejemplo, en este, ¿sí? Pero fíjense que en todos el núcleo está como salidito un poquito para afuera, ¿sí? No está bien en el centro. Esto también es algo típico del ovocito. Y después tenemos, bueno, acá ya les puse ovocito, célula, y después el núcleo en rosadito. Y después, lo que tenemos acá, vamos a hablar del folículo, ¿sí? Y las células que lo rodean, o sea, es el ovocito más las células que lo rodean. Entonces, el ovocito, check. Y ahora vamos a ver las células que lo rodean. En este caso son estas que vemos acá, ¿sí? O, por ejemplo, si vamos con este folículo, que es el mismo, ven acá las células que lo rodean, tiki, tiki. Y mi pregunta es, ¿estas células que lo están rodeando se organizan en una sola capa o son muchas capas de Una núcleos? sola capa. Bien, Una sola. capa, una única, solita capa. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo es la morfología de estos núcleos? Aplanado. Plano. Aplanado. Bien, aplanada, perfecto. ¿Y saben ahora cómo se llaman estas células que rodean al ovocito? Foliculares. Planas. Perfecto, células foliculares, en este caso las vemos aplanadas. Y ahora la pregunta es,
si vemos este ovocito más una única capa de células foliculares aplanadas, ¿cómo se llama este folículo? Primordial. Primordial. Perfecto, folículo primordial. Y es el primer foliculito de todos, ¿sí? El folículo primordial en algún momento va a entrar en la carrera de la ovulación, que ahora vamos a empezar a hablar un poco de eso, ¿sí? Y se va a seleccionar de alguna forma y va a empezar a madurar y a crecer, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué le pasa a este folículo cuando arranca a crecer. Si ustedes piensen que constantemente estos folículos, o sea, estas células que conforman el folículo, están en constante estímulo por algunas hormonas hipofisarias que permiten su crecimiento, su replicación, de alguna forma. Entonces vamos a ir viendo esos cambios, ¿sí? Bien, nada, acá les muestro una imagen de microscopía electrónica para que vean la relación entre el ovocito, el tamaño, y, por ejemplo, estas células foliculares, para que vean la diferencia de tamaño. Creo que acá se entiende perfecto, pero les muestro una imagen de microscopía electrónica para que se entiendan que el ovocito y las celulitas que lo rodean, ¿sí? Bien, entonces este folículo siguió madurando y nos encontramos con algo como esto de acá, ¿sí? Que se ve feo, pero acá les tengo uno mucho más lindo. Entonces, ¿lo ven acá el folículo? Sí. Perfecto. Sí. Esto, yo les voy marcando con la flecha, ustedes me dicen qué es. ¿Qué es esto de acá? Un ovocito. Perfecto, el ovocito. Y después acá tenemos estas celulitas que están rodeando al ovocito, que ¿qué morfología tienen? Cúbica. Cúbico. Sí, pero el El núcleo núcleo ¿qué medio redondeado. bien, definitivo. esférico, pero es verdad, podemos asumir que son células cúbicas. ¿Y estas células se organizan en una única capa o son varias capas? Una sola. Aparentemente una sola. Una sola capa. Una, sola. bien, una sola capa. Acá está medio distorsionado, pero en síntesis, si comparamos todo, vemos que es una única sola capa. ¿Y cómo se llamaban estas células que rodean al ovocito? Foliculares. Perfecto. Células foliculares, que ahora son cúbicas, ¿sí? Entonces, conclusión, tenemos a nuestro segundo ovocito, y fíjense que acá hubo crecimiento. ¿Se dan cuenta? O sea, piensen por un lado. El ovocito, aunque no lo crean, creció un poquito de tamaño, aunque no lo crean, y fíjense que las células foliculares también crecieron, ¿sí? Piensen que de volverse aplanadas, ahora están más grandes, ¿sí? Aumentaron en altura, ¿sí? Entonces ahora el núcleo se volvió más cúbico, o sea, de chato se volvió grande, ¿se entiende? Entonces hubo estímulo, hubo un cambio, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se llama este folículo? Es el folículo primario. Sí, primario, y tenemos dos primarios, dependiendo de cómo veamos. Unilaminar. Bien, unilaminar, ¿sí? Este es el Unilaminar. folículo primario unilaminar, ¿sí? Primario por todas las características que tiene, ¿sí? Porque vemos ya las células foliculares cúbicas, y unilaminar justamente porque estas células foliculares cúbicas ahora se organizan en una única capita, ¿sí? No son muchas, ¿sí? Bien, siguió el estímulo y fíjense lo que pasó. Tarán, tenemos no solamente un ovocito más grande, que ya parece más grande, sino que también, ¿qué pasó acá? Tenemos muchas capas. No es solamente una capa. Bien, Pero perfecto. una consulta, en el folículo primario que acabamos de ver, ¿ya se puede notar lo que es la zona pelúcida? Sí, se puede. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de Perdón. eso. En el anterior, no. En el anterior, no. ¿No? Pero en este ya hay una organización y les voy a explicar por qué. Entonces, volvemos a las flechitas. ¿Esto de acá qué es? Ovocito. Perfecto. ¿Esto de acá? Células foliculares. Células foliculares. ¿Células foliculares? De granulosa. Mira, Bien. capa. Células de la granulosa. Pero mi pregunta es, y vamos a empezar a hacer preguntas a partir de ahora, células de la granulosa. ¿Por qué células de la granulosa? ¿No son las mismas células foliculares de antes? ¿Qué cambió? Sí, pero proliferaron. Se estratificaron Las capas. las capas. O sea que si yo veo más de una capa de estas células cúbicas que antes se llamaban foliculares, las llamo células de la granulosa porque sí. En realidad sería la teca folicular. También. Pero la teca es otra capa que aparece, de hecho, más externa en el Puede ser folículo. igual por el líquido folicular. Pero acá no hay líquido folicular. ¿Será por que la denominación de la célula de la granulosa es porque solamente una célula tiene contacto con la lámina basal? ¿Tiene que ver con la teca? Puede ser que tenga que ver con la teca. Puede ser. ¿Por qué? A ver. Las células estromales.
¿Qué No me sé gustó yo? ya. Que están comprendidas entre la zona pelúcida y el homoplasma. No, No, no importa, dejémoslo ahí, en stand-by. Ya vamos a ver por qué estas células empiezan a llamarse células de la granulosa y no siguen siendo células foliculares. Porque en síntesis, en la microscopía óptica son las mismas, ¿no? O sea, células redonditas, lo único que pasó acá es que se multiplicaron, ¿verdad? Y es eso, sí, es verdad, se multiplicaron. Desde el punto de vista de la microscopía óptica no cambió nada, ¿sí? Pero hay algo que hace que ahora estas células se llamen células de la granulosa y vamos a ver por qué en breves. ¿Puede ser porque Bien. diferencia la teca? Puede ser, va por ahí, va por el tema de la teca. Pero más allá de eso, se siguen llamando células de la granulosa y, digamos, tiene que ver con otra cosa. ¿Tiene que ver con las células de la teca? Sí, un poco. ¿Cómo? ¿La membrana limitante externa puede ser? No, tampoco. Ya lo vamos a ver, tranqui, tranqui. Quería saber si alguien lo sabía, si se lo sabía en Porque memoria, pero... comienzan a sintetizar estrógenos. ¿Cómo? Porque comienzan a sintetizar estrógenos. Ay, me gustó más. Ay, me porque gustó forman más. el cúmulo bósfero. No, eso faltan 800.000 años para eso. ¿Cómo? Por lo de la teoría de la doble célula. Exacto. Va por ahí. Bien. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Por el Tranqui. tipo de unión que van a tener? ¿Cómo? ¿Por el tipo de unión que van a tener? No, no. Va por ahí. Por la función endocrina. Va por ahí. Ahora lo hablamos. Tranqui. Bien. Y esto que aparece acá, fíjense, acá tenemos una imagen de lo mismo, como en mayor aumento. De hecho, esto es una técnica diferente, la que estamos viendo en esta imagen de acá. ¿Qué es esto? Una pelúcida. Bien, la zona o membrana pelúcida, perfecto. ¿Y por qué acá se ve de este color? Porque está con paz. Bien, está teñida con paz. ¿Qué es lo que tiene la zona pelúcida? Tiene receptores, proteínas receptores para lo que sea, lo que va a permitir la unión del espermatozoide con el ovocito. Bien, el reconocimiento como de especie o algo así, de embrio, ¿sí? La ZP1, ZP2, ZP3, todas esas, ¿sí? Y si se tiñen con paz, ¿qué pueden ser las proteínas estas ZP? Proteínas. Perfecto, glucoproteínas. Acuérdense, ¿eh? La zona pelúcida, paz positiva. Y, bueno, este folículo entonces, ¿cómo se llama? Primario. Sí. Primario Y algo más. multilaminar. Multilaminar. Perfecto, Multilaminar. primario multilaminar, porque la realidad es que es muy parecido al anterior, pero en este caso tenemos muchas capas de estas células periféricas que ahora se denominan células de la granulosa. Ahora, en algunos libros se describe que en el folículo primario multilaminar, o este folículo primario un poco más avanzado, se empieza a desarrollar una capa más externa, que es la capa de la teca, ¿sí? Que ahora la vamos a ver en el próximo estadio, que se va a ver muchísimo mejor. La realidad es que acá la teca se empieza a desarrollar, pero no se ve completamente. O sea, no se puede diferenciar en lo que es la teca interna y la teca externa como tal, ¿sí? Pero fíjense que ya alrededor, ¿sí?, de este folículo empieza como a organizarse el estroma alrededor del folículo, como si quisiera diferenciarse una capa más, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que la teca como tal no está conformada, pero está queriéndose organizar, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, no hablamos de teca en el folículo primario multilaminar, pero decimos que se empieza a organizar. No la vamos a señalar, no le vamos a decir nada con este folículo, porque lo vemos más adelante y mejor. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sigamos. Esto se siguió desarrollando y lo mismo, ¿sí? Tenemos ahora este folículo, que ahora fíjense que lo marco más grande y más periférico, porque ahora sí hay algo más alrededor de este folículo. Entonces, ¿qué es eso de ahí? Ovocito. Ah, ¿Cómo? El ovocito. Perfecto. Ovocito. Bien, bueno, y acá les puse con la zona pelúcida. ¿Esto de acá? La granulosa. Bien, las células de la granulosa. Uy, me mató. No importa. ¿Y esto de acá que se ve entre las células de la granulosa? ¿Vacuola? El antro. Y las bolas formadas por líquido antral. Bien, ahí por algunos me dijeron el antro. Y otros me dijeron vacuolas. ¿Qué onda? antro sería. ¿Por qué antro? Me parece que antes es cuando se unen recién. Exactamente, ¿sí? No son las En este de caso Total estas son Injector. vacuolas únicamente, son vacuolas.
hablamos de antro, el antro es una gran, ¿sí?, cavidad, ¿sí?, entre las células de la granulosa, pero es una única cavidad grande que desplaza al ovocito y que separa a las células de la granulosa, ¿sí?, completamente. ¿Se entiende? En este caso, lo que empieza a pasar es que el folículo se va haciendo cada vez más grande, más diferenciado, y empieza a acumular poquito líquido, ¿sí?, entre estas células de la granulosa, que este líquido es el líquido folicular, ¿sí? Lo empieza a acumular, lo acumula en forma como de lagunitas, gotitas, vacuolas, ¿sí?, que cada vez se van haciendo más y más grandes, ¿sí?, hasta que en algún momento se une todo en una misma laguna, que es el antro. Pero en este caso acá no estamos viendo el antro, estamos viendo múltiples vacuolas. Fíjense, acá tenemos una, otra, acá hay otra más chiquitita, ¿se entiende? ¿Pero las vacuolas no forman el antro? Posteriormente, con el paso del tiempo, cuando se junten un montón de vacuolas, todas estas vacuolas se van a coalescer en una única y va a ser el antro, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Perfecto. ¿Y esta capa de acá? La granulosa no son. ¿La célula de la teca? La teca. Perfecto. Ahora sí hablamos de la teca. Fíjense acá cómo está súper bien organizada. O sea, comparen con la imagen anterior, en donde era cualquier cosa, y acá sí parece ser que hay una capa más. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces todo esto es el folículo ahora, ¿sí? Entonces mi pregunta es, si vemos un folículo de estas características, ¿qué folículo es? ¿Primario vesiculoso o secundario? Secundario. Bien, es un folículo secundario que lo van a ver con diferentes denominaciones. Puede ser folículo secundario preantral, que la mayoría de las veces lo van a ver así, ¿sí? O también pueden verlo como folículo secundario vesiculoso o folículo con vesículas de Kohl-Exner, se llama también, ¿sí? También lo pueden encontrar de diferentes formas. ¿Se entiende? Sí. O sea, ya es un folículo secundario, pues tenemos teca, ¿sí? Y es preantral porque no tenemos antro, ¿sí? Todavía el antro no se formó. Están apareciendo pequeñas lagunitas, vacuolas, con contenido folicular, o sea, de este líquido folicular, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de la teca, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos una imagen a mayor aumento de la teca. Esto que se ve acá como acidófilo bien pálido, es una de estas lagunitas. Estas células que están acá, ¿qué puede ser? Están las foliculares. Ya no son La foliculares. Ah, granulosa, perdón, qué tonto. Bien, células de la granulosa. Y quiero que me digan algo a ver si lo ven. ¿Ven que hay como una acidofilia, una línea, una banda acidófila, más o menos por acá? ¿La llegan a ver? Muy finita. Sí, más o menos muy fina. Bien, ¿qué creen que puede ser eso? ¿La zona pelucia? No, se la zona No, pelusa está perdón. más adentro. La zona pelucia está antes, sí. Uy, me mató, ¿eh? No, para ver. ¿Qué había leído? La lámina basal. Bien, una lámina Lámina basal basal. o membrana basal. Ahora yo acá se las dibujo en fucsia para que lo vean, ¿sí? Las células de la granulosa asientan sobre una lámina o membrana basal, ¿sí? O sea, el límite de donde termina este epitelio, de alguna forma, de estas células de la granulosa, asienta sobre una membrana basal. Siempre lo hizo, siempre. Pero acá se nota mucho más porque contrasta con la siguiente capa que aparece, que es esta de acá, en realidad es toda esta, que es la teca, ¿sí? Y como dijimos anteriormente, la teca se divide en una teca interna y en una teca externa. Y mi pregunta es, vamos por lo más fácil, la teca externa, ¿cómo está conformada? Y por células cilíndricas. No, perdón, cúbicas. Por el estroma. Fusiformes, células fusiformes. Perfecto, por el estroma, o sea, es tejido conectivo, ¿sí? Es lo que quedó como remanente del estroma, ¿sí? Ese estroma que se organizó, ¿sí? Y que terminó formando parte del folículo, ¿sí? Son fibrolastos, fibrocitos, colágeno, nada, conectivo. Un conectivo organizado alrededor del folículo y formando parte de él, ¿sí? No tiene mucha funcionalidad, la realidad es que no,
¿sí? La que más nos importa es esta, la teca interna. ¿Por qué nos importa más la teca interna? Fíjense las células que lo conforman, acá. ¿A qué les hace acordar? A cordones glandulares, puede ser. Ay, me muero acá. Muy bien. A cordones, ¿sí? Como si fuera tejido epitelial glandular endocrino. Sí, de hecho, fíjense, acá vemos un cordoncito y esto que está entre este cordón y este cordón, ¿qué es? ¿Vaso? Bien, vasos. Claro. ¿Qué vasos? Capilares. Capilares. Perfecto, capilares. Sí, acuérdense, cordones de células intercalados entre capilares. Esto es algo típico, ¿sí? Del tejido epitelial glandular endocrino, ¿sí? Entonces, por otro lado, tenemos más información sobre esta teca interna. Miren las células, el núcleo, ¿cómo es? Redondito. Bien, cromatina, Esférico. Máquina laxa. Ahora miren el citoplasma. ¿Qué onda el Acidófilo citoplasma? pálido. Ácido pálido. Bien, ¿y qué más ven? Inclusiones lipídicas. Bien, inclusiones, ¿sí? Ven como burbujitas, ¿sí? Viene una acidofilia heterogénea. Me hubiese gustado tener una imagen a mayor aumento, no sé si acá la tengo. Bueno, más o menos acá tenemos otra, la teca interna. Bien, ¿a qué les hace acordar eso? Células poliédricas, acidofilia, núcleo esférico, cromatina laxa. Las células sintetizadoras de esteroides. Exactamente, a las células productoras o sintetizadoras de hormonas esteroides, ¿sí? O de esteroides, díganle como quieran, ¿sí? Eso mismo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá la teca interna empieza a jugar un rol importante. Y ahora vamos a ver cuál es ese rol tan importante que cumple. Y tampoco es novedad que esta teca interna, si estas células que forman parte de la teca interna, estén en íntimo contacto con las células de la granulosa y que ambas estén divididas de alguna forma por esta pared, que es esta lámina basal o membrana basal que divide a las células de la granulosa de las células de la teca interna, ¿sí? O sea, fíjense que están en íntimo contacto, ¿sí? Bien, siguió el crecimiento. ¿Y ahora? ¿Qué es esto? Uy, bueno, Folículo astral. bien. ¿Esto de acá qué es que se marca acá? La teca. La teca Bien, la teca. interna, ¿Esto ¿no? de acá? La granulosa. Bien. Bueno, ahí ya está, ahora sí, el antro. ¿Se dan cuenta la diferencia entre un folículo preantral y este folículo secundario antral? O sea, ¿se dan cuenta entre vesículas y antro? Sí. O sea, fíjense cómo ahora todas las células de la granulosa quedaron completamente separadas entre sí, en donde tenemos células de la granulosa como pegadas a la teca, de alguna forma, o sea, de un lado del charquito, que es el antro, y después tenemos estas células que quedaron como más pegadas al ovocito, ¿sí? Y ahora les voy a hacer otra pregunta y vamos a razonar esto. ¿Cómo se llaman estas células que están acá? ¿O cómo se llama esto que vemos acá? La corona radial. ¿Es la célula de granulosa, no es? Ah, a ver. Perdón. Corona radiada. Bien, la corona Corona radiata, radiata. corona Sí, corona radiada radiata. es esto, ¿sí? Y después hay unas células que parecen como que no son ni de acá ni de allá, podríamos marcarlas como que por acá. ¿Cómo se llama El esto? cúmulo ófero. Perfecto, el cúmulo óforo. Bueno, y obviamente, ya ustedes me dijeron, se trata del folículo secundario antral. Entonces ahora hagamos preguntas, ¿no? O sea, a ver, nosotros veníamos diciendo que las células que rodeaban al ovocito, cuando eran muchas, se llamaban células de la granulosa, ¿sí? Entonces veníamos diciendo células de la granulosa, ¿verdad? Bien. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué pasó? Se empezó a llenar de líquido, estas células de la granulosa se empezaron a separar entre sí, ¿sí? Y lo que terminó pasando es que un grupo de estas células de la granulosa quedaron como bien contra la pared, sería, o sea, contra la teca, ¿sí? Pero hay un grupo de células de la granulosa que no está más, o sea, que no está ahí, ¿sí? O sea, esta de acá y esta de acá perdió el contacto, o sea, ya está, chau, te fuiste, no te veo más, ¿sí? Y quedó este grupo de células alrededor del ovocito, ¿sí? De hecho, hay un grupo de células que no son ni de la granulosa ni tampoco son de la corona radiata. Entonces, mi pregunta es, ¿estas siguen siendo células de la granulosa o no? Creo que ya no. Porque fue la corona radiata. Claro, exacto, es muy sencillo, obvio, sí, porque ya no, yo no le pongo más el nombre de células de la granulosa. ¿Por qué? Porque no tiene contacto con la teca. Porque no tiene contacto con la teca, me gustó, sí, no tiene contacto con la teca. Entonces,
¿empiezan a darse cuenta de por qué yo llamo a una célula de la granulosa señora célula de la granulosa? O sea, no a todas las células que forman parte del folículo le voy a poner el nombre de célula de la granulosa. Se lo tienen que ganar, porque al principio esa célula se llamaba célula folicular, después pasó a llamarse célula de la granulosa, y después vimos que al final lo que parecía célula de la granulosa, o sea, estas que hace 3 días atrás eran células de la granulosa, ahora son células de la corona radiata. No le pongo nombre de células de la granulosa, o cúmulo óforo, lo mismo, ¿sí? ¿Entienden por qué me llamo célula de la granulosa? Sí. Sí. Bien, Ahora y eso sí. es porque tengo contacto con la teca. Y ahí entra un poco, ¿sí?, la idea de la teoría de la doble célula. O sea, que es la célula de la granulosa participa de esto, ¿sí? Si yo no participo de esta teoría de la doble célula, que ahora la vamos a ver, yo no puedo llamarme célula de la granulosa. Entonces, la célula de la granulosa tiene una ultraestructura o características específicas que la hacen ser una célula de la granulosa, ¿sí? Y de hecho, tener unas buenas células de la granulosa me permite a mi folículo llegar a ser un folículo dominante y lograr la ovulación, o sea, ser el elegido, ¿sí? Ahora vamos a meternos un poco en eso. Bien, listo, se terminó el desarrollo folicular. Después vamos a tener el folículo de De Graaf, que va a ser un único folículo gigante, enorme, ¿sí?, que va a tener la posibilidad de ovularse, ¿sí?, que no lo vamos a ver en el microscopio, es gigante, no se ve, es un momento y ya está, ¿sí? Hasta ahora, fíjense acá, yo les puse ¿cómo se dice? El ciclo, ¿sí? El día, esto acá no me gusta, que tendré que decir 1 al día 28. La realidad es que esto de que los ciclos duren 28 días es para que nosotros podamos dividirlo a la mitad, en 14, y poder separarlo en 14 por un lado, 14 por el otro, ¿sí? Ustedes saben que el día 14, ¿qué es lo que pasa? La ovulación. La ovulación, perfecto. Y el 28 el día que se termina el ciclo para que vuelva a comenzar. Por eso es un ciclo, algo que se repite constantemente. Entonces, hasta ahora, nosotros veníamos describiendo el desarrollo folicular. ¿En qué día? ¿Entre qué día y qué día estuvimos parados hasta ahora? ¿Fue el 14? De 0 al 14. 11 y 21. Bien, en la primera etapa del ciclo, ¿sí? Del día 1 al 14. Recién estuvimos hablando de eso, en realidad sería del 1 al 13 si quisiéramos ser más estrictos, ¿sí? Pero está bien, del día 1 al 14, en la primera etapa de nuestro ciclo, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se llama esta etapa desde el punto de vista del ovario? Es folicular, ¿no? Folicular. Bien, la etapa o fase folicular. ¿Sí? La primera etapa en donde estamos viendo el desarrollo folicular, cómo los folículos pasan del más jovencito al más grande para después dar origen a ese folículo de De Graaf que no pudimos ver, lamentablemente, ¿sí?, para dar lugar a la ovulación. ¿Sí? ¿Qué es la ovulación? Eso. Cuando El uno proceso en vuelve- el cual se libera lo que es el cúmulo bóforo. ¿Solo eso? Y el cúmulo bóforo, el complejo ovocitario. Ahí está, el complejo ovocitario creo que es todo el complejo grandote que sale del ovario. O sea, ¿qué sería? ¿Qué es lo que sale? Ovocito, corona radiata, líquido Gameta folicular. femenino. Y el cúmulo óforo. Bien. Pero lo más importante óforo. que sale del ovario, ¿qué va a ser? El ovocito. El ovocito, sí, es lo más importante, perfecto. Mi pregunta es, nosotros teníamos el folículo, que el folículo estaba formado desde afuera hacia el centro por la teca, la granulosa, líquido folicular con el antro en este caso, la corona radiata, el ovocito con el cúmulo óforo por ahí. Entonces, lo que sale, o sea, tenemos ese folículo y de repente desaparece, de alguna forma, porque se expulsa, desaparece el ovocito, la corona radiata y el cúmulo óforo. Chau, se va. ¿Y qué es lo que queda en el ovario? En lo que es la célula de la teca, parte de la Interna. granulosa. Perfecto. O sea, líquido queda natural. como desahuciada, de alguna forma, las células de la teca y las células de la granulosa. Quedaron en el ovario. Y esto va a sufrir unos cambios, y ahora vamos a ver cuáles son esos cambios. ¿Sí? Bien. Con paciencia. Yo sé que digo, ahora les voy a decir, ahora vamos a llegar, pero es todo un suspenso para que después terminemos de entender todo. Créanme que después todo tiene sentido. Entonces, muy bien, estamos en la fase folicular. Ahora mi pregunta es, ustedes seguramente habrán leído que ciclo a ciclo, ¿sí?, se elige una cohorte de folículos
para lo que es la carrera por la ovulación, que yo le digo. Entonces, siempre se eligen más o menos 20, 30 folículos, ciclo a ciclo, y cada uno de estos folículos va a ir madurando, va a ir pasando desde folículo primordial, primario, secundario, pero algunos se quedan en el camino, ¿sí? De hecho, el 99%, porque sabemos que a veces uno, eventualmente y muy raramente 2 folículos, llegan a ser folículos dominantes, ¿sí? Y logran ser ovulados, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los folículos que se mueren? ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Cuerpo ¿Cuerpo lúteo. lúteo? O no, Amarillo. cuerpo amarillo, cuerpo lúteo. No, ¿Albicans? por ahí lo dijeron. ¿Albicans? Lúteo. Los Atresia. atresicos. Atresia, Atresia. perfecto. Atresia folicular. Folicular. ¿Sí? Nosotros tenemos, como les dije, 20, 30 folículos que arrancan esa carrera por la ovulación, pero la mayoría no llega a ovular, o sea, la mayoría no llega a ser un folículo dominante. Entonces algunos pasan de folículo primordial a folículo primario y quedan ahí, no logran seguir avanzando. Otros pasan de primario a secundario y se quedan en secundario preantral y se quedan ahí y no siguen avanzando, ¿sí? Pero hay alguno que aparentemente es el más apto, el que más lo puede todo, y llega a ser el folículo dominante que nunca se muere, ¿sí? Y que llegó a ovular. Entonces acá tenemos este concepto de atresia, y es normal encontrarnos en cualquier ovario folículos atrésicos, ¿sí? Que se ven como esto. Ahora, ¿qué es la atresia folicular como tal? ¿Cómo la definirían? ¿Y la degeneración del folículo, de los folículos que no ovularon? ¿Que no Sí. maduraron? Bien, ¿y qué sería como la Apoptosis. degeneración? ¿A qué se refieren con degeneración? Involución. La Involución. apoptosis ¿Qué es la de involución? las células. La hipotrofia. Hipotrofia, sí. ¿Qué es la hipotrofia? Si lo quisiéramos decir en una palabra más sencilla. Disminución de crecimiento o falta de crecimiento. Sí, pero desde el punto de vista del folículo, o sea, si hablamos del folículo, ustedes dijeron el folículo degenera, el folículo Madura. involuciona. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Se fagocita. Sí, ponele, después se va a terminar fagocitando todo eso, pero ¿qué le pasa Se al muere. folículo? No madura, Se muere. muere, apoptosis. bien, se muere, bien, perfecto. ¿Y cómo se puede morir un folículo? ¿El folículo en Por realidad se apoptosis. muere o qué contenido tiene el folículo? El ovocito sufre apoptosis. ¿Apoptosis no sufre? Exacto, apoptosis. Muy bien, perfecto. O sea, el folículo está formado por células. Ya dijimos, por un lado el ovocito, una célula, y por otro lado las células que rodean ese ovocito, que son células también, ¿no? Valga la redundancia. Bien, entonces todas esas células sufren apoptosis, ¿sí? Entonces, dependiendo en qué estadio estemos, bueno, lo sufrirán las células foliculares, bueno, el ovocito ni hablar, lo sufrirán las células de la granulosa, de la teca, depende, ¿sí? Pero es eso, es la apoptosis. La atresia es apoptosis de las células que componen a este ovocito. Y ahora, la siguiente pregunta es, los folículos, por lo general, los más grandecitos, piensen, ¿eh? ¿Tienen todo componente celular o hay componentes que son acelulares? ¿Qué componentes acelulares conocen del folículo? La zona Que lo pelúcida. nombran. Bien, La la zona zona pelúcida, que es una estructura glucoproteica. Entonces, eso es lo único que no puede hacer apoptosis, ¿se entiende? Porque no es una célula. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa con eso? ¿Se la comen? ¿Se Sí, la después fagocitan? con el tiempo sufre fagocitosis y desaparece esa zona pelúcida. Pero en principio, la atresia es eso, es apoptosis del folículo. Pero la apoptosis la hacen las células, no las estructuras acelulares, o sea, la célula hace apoptosis, no la zona pelúcida. Entonces, cuando nosotros vemos un folículo atrésico, lo que vemos es una estructura redondeada con una lámina o banda acidófila bastante intensa replegada. ¿Y qué puede ser esta banda acidófila intensa replegada? La zona pelúcida. La zona pelúcida, Zona pelúcida. exactamente, la zona pelúcida. Es lo único que queda para poder reconocer al folículo atrésico. Después, con el tiempo, esta estructura va a desaparecer por completo, ¿sí? Va a desaparecer. Pero es la única forma que tenemos de identificar un folículo atrésico. Entonces, acuérdense de esto, es una estructura acelular, o sea, que no tiene células, porque justamente sufrieron apoptosis. Quedó lo único acelular, que es la zona pelúcida. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Bueno. sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, veníamos hablando de que yo, si quiero ser célula de la granulosa, me lo tengo que ganar. Veníamos hablando de
qué tan íntima era el contacto entre las células de la granulosa y las células de la teca, ¿sí? O sea, ¿qué es todo esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? Y esto tiene que ver con lo que veníamos hablando, que es el tema de la síntesis de estrógenos. Y acá viene el tema de la teoría de la doble célula, o teoría de las dos células, dos gonadotrofinas, ¿sí? Entonces, lo que ustedes seguramente ya saben es que existe un eje hipotálamo, hipofisario, gonadal, que ahora lo vamos a ver mejor, se los prometo. Vamos a integrar todo. ¿Qué hormonas libera la hipófisis? Hormonas liberadores de gonadotropina. Sí, o sea, son las gonadotrofinas. ¿Y cuáles son las gonadotrofinas? FSH y la LH, perfecto. La FSH y la LH. Ahora, nosotros estamos en nuestro primer momento, ¿no? Por ahora estamos en nuestro día 1 al 14, seguimos en nuestra fase folicular, no nos fuimos de ahí, ¿sí? Seguimos en ese momento del ovario. Y mi pregunta es, ¿qué onda? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué hormona o sea, desde el punto de vista hipofisario, qué gonadotrofina creen que va a predominar más? ¿La FSH o la LH? FSH. Bien, va a predominar un poquitito más la FSH. ¿Y por qué? ¿Cómo se llama la FSH en realidad? ¿Qué es Folestimulante. FSH? Bien, la hormona folículo estimulante, o sea, más fácil imposible, ¿sí? Si se me llama hormona folículo estimulante, ¿qué creen que va a ser esa hormona? Va a estimular el crecimiento folicular. Exactamente. Y después la LH, ¿qué es la LH? Luteinizante. Hormona luteinizante, ¿qué creen que va a ser esa? Va a aumentar el pico de LH para la ovulación y mantener el grupo lúteo. Bien, perfecto. O sea, va a luteinizar ese folículo transfociclo. Todavía seguimos trabados en la primera. Bien, entonces conozcamos un poco esto de la teoría de la doble célula y dos gonadotrofinas, ¿qué es lo que tiene que ver? ¿Sí? Entonces, existe una colaboración entre dos células, que son las células de la teca y las células de la granulosa, ¿sí? Que colaboran para la producción de estrógenos, ¿sí? O sea, la producción de estrógenos es difícil, de alguna forma, porque se requieren de mecanismos muy, ¿cómo se dice? Muy, no sé, muy difíciles. No se me ocurre otra palabra. Muy sutiles o más muy perfeccionistas, porque no toda célula tiene la capacidad de sintetizar estrógenos, ¿sí? No toda célula. Y la única que lo puede hacer realmente es la célula de la granulosa. Pero necesita la colaboración de las células de la teca. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, primero que nada, que los estrógenos derivan de hormonas que son hormonas esteroideas. Entonces necesito obtener a esa hormona esteroidea. Y esa hormona esteroidea son los andrógenos, ¿sí? En líneas generales. Principalmente la androstenediona. No importa, no estudien ese nombre. Hablen de andrógenos. Entonces, ¿cuál de estas dos células es una célula productora de hormonas esteroideas? Como ustedes bien dijeron, las células de la teca. De hecho, lo confirmamos y lo vimos, que tenía características como tal. Entonces, estas células de la teca van a tener toda esa maquinaria enzimática para la producción de esas hormonas esteroideas. En este caso, los andrógenos, ¿sí? Como la androstenediona. Bien. Ahora, para que todo este sistema funcione y las células de la teca puedan sintetizar estos andrógenos, necesitan un estímulo. Y ese estímulo es la LH, ¿sí? La LH va a llegar, las células de la teca tienen receptores para esa LH, y esta LH va a estimular todos los procesos, o sea, todas estas enzimas que colaboran para terminar formando andrógenos, ¿sí? Entonces, fíjense acá, ven que está el colesterol, no importa, esto no se lo van a estudiar, nadie se los va a preguntar. Bien, una vez que produce estos andrógenos difunden a través de esta lámina basal y llegan a la célula de la granulosa. Y esta célula de la granulosa va a ser muy capa y va a poder agarrar esos andrógenos y de alguna forma convertirlos en estrógenos, ¿sí? En este caso, estradiol, que es el estrógeno más potente. Por eso hablamos de síntesis de estrógenos, porque hay muchos tipos de estrógeno, principalmente, en este caso, el estradiol. Bien, ahora, ¿cómo lo hace? Y esto lo hace gracias a que las células de la granulosa tienen una enzima que se conoce como CYP19, o mejor dicho, aromatasa, ¿sí?
Esta enzima clave, ¿sí?, no la tiene cualquier célula, la tienen las células de la granulosa. Gracias a la presencia de la aromatasa, la granulosa puede convertir los andrógenos en estrógenos, ¿sí? Ahora, ¿la aromatasa está presente constantemente? No. Necesita algo más. Necesita la presencia de FSH para ser expresada. Entonces, la célula de la granulosa tiene una gran cantidad de receptores para FSH y cuando la FSH llega, se une a ese receptor gatilla intracelularmente la expresión de esa aromatasa. La aromatasa se expresa, está presente en la célula y transforma los andrógenos en estrógeno. Entonces, fíjense qué importante es tener receptores para FSH, porque si yo no tengo receptores para FSH, ¿sí?, y obviamente no tengo FSH, nunca voy a poder expresar mi aromatasa y nunca voy a poder sintetizar estrógenos. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que para ser una señora célula de la granulosa, tengo que tener estas características. Ahora piensen lo siguiente. Supónganse que yo soy un folículo, que tengo células de la granulosa, como cualquier folículo, pero tengo muy poquitos receptores para FSH. Eso quiere decir que va a haber poco estímulo para la expresión de aromatasa. Quizás la aromatasa se exprese re poquito y voy a producir muy poca cantidad de estrógenos. Entonces, la célula de la teca sigue funcionando y me sigue tirando andrógenos, taca, 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 y esos andrógenos se me empiezan a acumular en la célula de la granulosa, pero la célula de la granulosa te dice, y mira, yo ando corta de receptores. O sea, vos tirame todo el andrógeno que quieras, pero yo no voy a producir estrógenos. Entonces eso genera una acumulación de andrógenos y lo que termina pasando es que la célula de la teca va a terminar diciendo, ok, a ver, yo te estoy tirando andrógenos, vos no me los estás convirtiendo y yo sigo recibiendo colesterol y sigo haciendo lo mío porque estoy con la LH al palo, o sea, sigo teniendo LH y todo se está estimulando, o sea, la teca funciona ok, ¿sí? Entonces lo que empieza a hacer la teca es decir, bueno, termino agarrando otras enzimas que yo tengo y termino transformándolo, por ejemplo, en testosterona. O sea, busco una vía de fuga. Y cuando se acumulan muchos andrógenos en, como se dice, en el folículo se termina muriendo. Es como que los andrógenos son tóxicos para el folículo. Y esto es, por ejemplo, si es que le suena la enfermedad, es causa o podría ser la etiología de lo que se conoce como síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Que son muchos folículos grandes, ¿sí?, que acumulan muchos andrógenos porque la célula de la granulosa no funciona bien, ¿sí? Y por otro lado también tenemos un gran estímulo de LH, eso es otra cosa, ¿sí?, que produce un montón de andrógenos. Y por eso a veces pasa que las chicas que tienen síndrome de ovario poliquístico les aparecen granos, el pelo está más grasoso, todo más parecido a los varones, ¿sí? Hay virilización, nada, cosas. Esto es un extra, nadie se los va a tomar. Pero es como para que entiendan la toxicidad que tienen los andrógenos en el folículo, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que sí nos compete, ¿entienden por qué es tan importante tener receptores para FSH? O sea, si yo no tengo receptores para FSH o los suficientes, nunca voy a poder sintetizar estrógenos, y la función del folículo es esa, sintetizar estrógenos. O sea, ¿de qué me sirve un folículo que no me sintetiza estrógenos? Entonces, ustedes, cuerpo humano, ¿dejarían que ese folículo sea el dominante? No, ¿sí? No van a dejar que ese sea el dominante, porque no puede ser el dominante si no tiene receptores para FSH, ¿sí? Entonces, para ser llamada célula de la granulosa, tengo que tener todas estas características, y para seguir evolucionando en el tiempo como folículo, necesito producir estrógenos, necesito tener todo ok. ¿Se entiende? Sí. Sí, la verdad que sí. Bien, perfecto. Sigamos. Entonces hablemos de todo. Vamos a hablar del eje, a ver qué es lo que pasa. Ya que me entendieron el tema de la teoría de la doble célula, 2 gonadotrofinas. Y ahora nos vamos a meter en un tema más complicado todavía. Es el tema del crecimiento del folículo sin gonadotrofinas. Bien, vamos ahí.
No sé si ustedes habrán visto o quizás saben de la vida que cuando nosotros somos esto, en XX, obviamente, tenemos o se describe que tenemos, voy a inventar un número, 3 millones de folículos o ovocitos, ¿no? Todos teníamos ese dato, por ejemplo, que hay 3 millones, estoy inventando, 3 millones de ovocitos, pero que cuando llegamos a, por ejemplo acá, la pubertad, tenemos 400.000. 3.000 ovocitos, o sea, folículos. ¿Cómo pudo, o sea, cómo es que dice el TikTok? ¿Cómo es posible este suceso? Bueno, así, eso. O sea, ¿entienden? ¿Entienden? Bien. Les traigo este ejemplo para que lo entiendan mejor, porque quizás si lo explico desde el punto de vista de una señora de, no sé, 40 años, con sus ciclos normales, no me van a entender. Pero quiero que entiendan eso, ¿no? O sea, y mi pregunta es, cuando uno tiene 5 años, por ejemplo, una nena, 5 años, ¿tiene activado el eje? No. ¿Menstrua? No, No. no menstrua. No menstrua. ¿Por qué? Porque el eje está dormido, ¿sí? No hay liberación de gonadotrofinas. El hipotálamo sí libera, ¿sí? No lo libera de una forma continua ni nada, coso. Hasta que en algún momento se alcanza un desarrollo madurativo cerebral, ¿sí? Y el hipotálamo activa esas neuronas, que son las liberadoras de esta GNRH, que libera el hipotálamo, y el eje se activa. Se activa y bueno, ahora vamos a ver lo que pasa. Entonces, ¿qué es esto? Y es un folículo primordial. Primordial, perfecto. Entonces, yo les cuento que existe un crecimiento folicular independiente de gonadotrofinas. O sea, los folículos tienen la capacidad de crecer solitos, sin estímulo de nada. Y, o casualidad, lo hacen los folículos que tienen alrededor células foliculares, ¿sí? No se llaman células de la granulosa, células foliculares, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver. Entonces tenemos a la GNRH, que es sintetizada por ¿quién? ¿Habíamos dicho? Por la hipófisis. No, por el hipotálamo. Hipotálamo, perfecto. Esta GNRH va a estimular a la hipófisis para que libere ¿qué cosa? El FSH y LH. Bien, la FSH y LH o las gonadotrofinas, es lo mismo, ¿sí? Bien, y esta FSH y LH van a actuar ¿en dónde? En el ovario. Bien, en el ovario para sintetizar ¿qué cosa? Progesterona y estrógeno. Principalmente estrógeno. Bien, perfecto. Ya acá puse ovario porque dependiendo de en qué momento del ciclo estemos. Entonces, como les dije, al principio hay un crecimiento independiente de gonadotrofinas. Pero ¿qué pasa? El folículo puede pasar de un primordial a un primario y se muere, ¿sí? ¿Por qué? Se muere porque en algún momento no recibe el estímulo de las gonadotrofinas. Por ejemplo, acá, ¿sí? Cuando yo tuve en su momento 5 años, este eje estaba dormido, ¿sí? Pero mis folículos seguían creciendo, poquito, pero seguían creciendo. Este crecimiento es independiente de gonadotrofinas, o sea, sin estímulo del eje. Crecían hasta un primario y después decían, ¿y la FSH? Bueno, no está la FSH. Bueno, me morí, tuki, ¿sí? Pasa eso. Por eso, cuando somos fetos, tenemos 3 millones de folículos y cuando pasamos a tener 13 años o 8 años, vamos a ponerle 8 años, pasamos a tener 3.000 folículos, ¿sí? Esto quiere decir que constantemente se están muriendo folículos, ¿sí? Es constante, todo el tiempo. Y esto es independiente de gonadotrofinas. Pero ¿qué pasa? Algunos arrancan esa carrera y dicen, che, ¿qué pasa si de repente empiezo a responder a las gonadotrofinas? Esto es lo que sucede en una mujer en etapa fértil, con sus ciclos activos y tuki-tuki, ¿sí? Bien, y esto es lo que sucede, ¿sí? Empezamos a crecer, empezamos a expresar receptores para FSH, en este caso las células de la granulosa, se empieza a desarrollar la teca, gracias a eso también, y estas células de la granulosa que expresan receptores para FSH responden a esa FSH y ¿qué es lo que hacen? ¿Qué sintetizan si responden a la FSH? ¿Estrógeno? Estrógeno, ¿sí? Teoría de la doble célula, es lo que dijimos. Si tengo receptores para FSH, expreso la aromatasa y por ende tengo la capacidad de sintetizar y producir estrógenos. Entonces,
En este caso hablamos de un crecimiento que ahora sí es dependiente de gonadotrofinas y esto tiene que ver con el reclutamiento de esos 20, 30 folículos que ciclo a ciclo se van seleccionando, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a responder a las gonadotrofinas, respondo a ese FSH, sintetizo estrógenos, ¿sí? Entonces, me aumenta el FSH porque me está estimulando esa hipófisis, empiezo a liberar estrógenos, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? Hay un feedback, y ese feedback es negativo. Entonces ahí surge la primera pregunta, ¿what? O sea, aumenta el FSH, obvio, me aumentó el FSH, me estimula a mí, que soy el folículo, o mejor dicho, la célula de la granulosa más específico. Yo, célula de la granulosa, gracias a que hay FSH por todos lados, empiezo a sintetizar estrógenos. Pero a medida que aumentan esos estrógenos, yo misma me hago el feedback negativo. Entonces, si yo hago un feedback negativo a la hipófisis, ¿qué pasa con el FSH? ¿Qué debería pasar si yo le hago un feedback negativo? Deja de secretarse. Bien, empieza a bajar. Y la pregunta es, si yo tengo poca FSH, ¿qué pasaría en realidad con el folículo? ¿Qué debería pasar? Después va a degenerar. ¿Cómo? ¿Va a degenerar? ¿Involuciona? Sí, podríamos decir que involuciona. ¿Por qué involucionaría? Porque ya no va a haber altas concentraciones de FSH y no va a entrar en crecimiento y maduración. Sí, o sea, diríamos que debería, si yo bajo el FSH, se me estimularía menos la granulosa y la teca, por ende, sintetizaría menos estrógenos. ¿Sería algo así? Sí. ¿Lo piensan así? Yo pienso que es así. No sé si será así. Bien, perfecto. Está muy bien pensarlo. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, yo les cuento que se sigue sintetizando estrógeno. Hasta una cantidad, una millonada de estrógeno. Y se sigue produciendo. Y ustedes dirán, ¿qué? Por 2. ¿Por qué por 2? Porque existe un folículo que fue más vivo que el resto. Es un folículo que dijo, a mí que la FSH esté en 1, no me importa. Yo me banco la FSH en 1, en 2, en 3, en 50 picolitros por no me importa. Lo que haya de FSH no me importa, porque yo voy a seguir produciendo estrógenos. Y esta es nuestra teoría de nuestro folículo dominante, ¿sí? Este folículo dominante que tuvo la idea brillante de ser el que más cantidad de receptores para FSH tiene. Por eso acá le dibujé más receptores. Es muy Paint, lo hice yo, sí. Entonces, pese a que la FSH esté cada vez más baja, el estrógeno va a seguir subiendo, ¿sí? Porque esta cantidad de estrógeno alta, que acá la estoy poniendo en flecha más grande, me lo produjo el folículo dominante, ¿sí? Y esta cantidad de estrógeno que cada vez se va haciendo más alta y más alta, me termina generando un switch en la hipófisis y termina haciendo que ese feedback de negativo pase a positivo, ¿sí? Y acá tenemos nuestro famoso feedback positivo dentro del eje hipotálamo hipofisario ovárico, ¿sí? Y este feedback positivo va a generar un feedback positivo, o sea, una liberación exacerbada de gonadotrofinas, principalmente de LH y uno menor de FSH, pero las dos se liberan a mansalva, ¿sí? Principalmente más cantidad de LH y un poquito menos, pero igual de importante de FSH. Y este pico de LH me va a permitir la ovulación. ¿Se entendió? Ay, Flor, yo me perdí en feedback negativo. Me perdí en el feto. ¿Qué pasó? ¿En dónde? En feedback negativo. Bueno, vamos a vuelta. O sea, lo que yo les quiero decir es, el feedback de todos los feedbacks endocrinos son todos negativos, todos. La particularidad que tiene es que en un punto, en un momento, en un cachito de tiempo de ese ciclo, es positivo, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que tenemos 30 folículos que arrancan esta carrera, ¿sí? Y que, bueno, cada uno va a tener una cierta cantidad de receptores para FSH y van a empezar a responder. Y esos 30 folículos van a empezar a sintetizar estrógenos, ¿sí? Porque es lo que saben hacer, ¿sí? Bien, entonces sintetizan, pero a medida que sintetizan, el feedback es negativo el feedback.
Entonces, si yo tengo un feedback negativo, a medida que aumentan los estrógenos, va a llegar un punto que si yo le estoy haciendo con esos mismos estrógenos un feedback negativo a la hipófisis me va a responder con lo que yo le estoy diciendo, negativo, ¿sí? Entonces me va a empezar a disminuir los niveles de FSH. Si yo, célula de la granulosa, soy una célula que dependo de la FSH para sintetizar los estrógenos, porque la FSH me permite la expresión de la aromatasa, ¿sí? O sea, es muy sencilla la ecuación. Si tengo poco FSH, voy a producir poco estrógeno. Y si yo produzco poco estrógeno, soy un folículo que no sirvo, ¿sí? Y que lo más probable es que vaya a la atresia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Sin embargo, ahora lo vamos a ver mejor, el grafiquito, van a ver que la curvita del estrógeno sigue aumentando. Entonces decimos, ¿what? O sea, ¿cómo que sigue aumentando? Si yo sé que si bajó la FSH, tendría que bajar el estrógeno, o sea, no ¿entienden? O sea, si yo bajo el FSH, baja el estrógeno, ¿sí? Bien. Pero ¿qué pasa? Está el folículo dominante, ¿sí? Que ese folículo dominante dijo, por más que haya muy poquita FSH, a mí no me importa, porque yo soy el que más cantidad de receptores para FSH tengo. Entonces, por más que haya esto de FSH, yo con esto me arreglo, porque tengo muchos receptores, ¿sí? Entonces, gracias a que tengo una gran cantidad de receptores, puedo tener mucho, o sea, con ese poquito de FSH me alcanza para estimular a los 800 millones de receptores que tengo. Algún receptor le va a pegar y esa FSH va a caer a mí, ¿sí? Entonces, gracias a esa cantidad de receptores, puede seguir sintetizando muchísimo estrógeno. Entonces, hay un momento en donde esa cantidad de estrógenos, que se describe que son 200 picogramos por mililitro, no importa, cuando llega a ese número, a ese valor de cantidad de estrógeno, el feedback pasa de negativo a positivo. Y como es positivo, si yo le mando mucho estrógeno, bueno, si es positivo, significa estimular, ¿sí? Entonces, estimula la hipófisis para que dé ese gran pico de LH y uno menor de FSH, ¿sí? Cuando me refiero a lo de los receptores, piénsenlo de la siguiente manera. Supónganse que estamos todos acá en el barrio, todos vivimos acá en Avellaneda, donde vivo yo, bien, y estamos en sequía, nos cortaron el agua, no tenemos agua, bien, y nos dicen, che, mañana va a llover. ¿Y uno qué hace? Y saquemos baldes afuera, a la calle, ¿sí? Para recolectar esa agua, ¿no? Porque después esa agua me sirve para bañarme, para lo que necesito. Bien. Ahora, ¿ustedes creen quién va a recolectar más agua? ¿El que pone un balde afuera de la casa o el que puso 50 baldes afuera de la casa? El que puso 50. Bien, ahora, lo mismo. Supónganse que dicen, va a llover, pero no va a llover tanto, ¿sí? O sea, ustedes que lo mismo, ¿qué creen? Esas 3 gotitas que caen, ¿ustedes piensan que es más factible cazar esas 3 gotitas con 50 baldes o con un balde y lo dejo toda la suerte? Y con 50, la suerte. 50. Bien, perfecto. Eso es lo que hace el folículo dominante. Pone 50 baldes. Alguna gota va a caer en los 50, ¿sí? Por más que llueva, así, lo va a agarrar, ¿sí? ¿Se entiende? No vayan a decir lo de los baldes en el examen, pero es para que entiendan, ¿sí? O sea, muy Bien. resumido, el folículo dominante es el que hace ese feedback positivo. Sí. Se genera gracias a eso. Sí, exacto. Entonces, este pico de LH actúa sobre ese folículo dominante para dar origen a la ovulación, ¿sí? Porque eso básicamente es lo que hace el pico de LH. Generar una presión muy alta en el folículo dominante a nivel de lo que es el líquido folicular, permitir la expulsión del folículo, del ovocito, con sus células esas que lo rodean, y además favorecer la luteinización del remanente, o sea, de las células de la teca y de la granulosa, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en breve. Entonces, nada, acá una fotito de ovulación para que se acuerden lo que es la ovulación, porque después en el examen dicen que la ovulación es la sangre que ves en la bombacha, un poco más, y no, eso no es la ovulación. La ovulación es la salida del ovocito junto, bueno, si quieren decirlo también, a la corona radiata del cúmulo óforo hacia el exterior, o sea, hacia afuera del ovario, ¿sí? ¿En dirección hacia dónde? Hacia las fibras de las trompas uterinas. Perfecto, hacia las trompas. Esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido, donde se ve acá el ovocito con sus células. Esto que se ve acá es el ovario. Y esta es una imagen por laparoscopía, ¿sí? En donde, nada, no sé, lo googleé y la historia era esa, de que estaban haciendo una laparoscopía y de repente miraron el ovario y vieron la salida del ovocito y las células que lo rodean. ¿Se dan cuenta del tamaño del ovocito?
Sí. Nada, Grande. grande. Lo podemos tener en nuestra mano, ¿sí? O sea, lo vemos, es macroscópico, es gigante, la célula. Ah, sí, más ¿Entienden, grande. no? Porque era una de las Sí. células más grandes. Muy importante. Entiendo. Muy grande. Bien, perfecto. Bien, pasó el pico del LH y ahora tenemos esta estructura de acá en el ovario. ¿Qué es? El cuerpo lúteo. Grande. ¿Cómo? ¿Cuerpo lúteo? Perfecto, el cuerpo lúteo, ¿sí? Se dan cuenta que es gigante. ¿Y por qué es gigante? Porque están todas las células folliculares, todas las células ¿cómo se llama? La teca, parte de la granulosa. O sea, ustedes piensen que esta estructura, hace un día atrás, por decirlo de alguna manera, era el folículo de De Graaf. O sea, para que se den cuenta del tamaño que alcanza el folículo de De Graaf, ¿sí? O sea, esto hace 2 días, un día era el folículo de De Graaf. Después el ovocito que estaba, qué sé yo, acá, se fue, adiós, y quedaron las células de la granulosa y las células de la teca, y este líquido que también forma parte del líquido folicular, que a veces se puede llenar un poquito de sangre, ¿sí? También se puede conocer como cuerpo hemorrágico, no importa, es raro verlo, pero a veces sucede, ¿sí? Por ese desprendimiento tan abrupto, excesivo, como violento que hace el ovocito. De hecho, a veces las pacientes caen en la guardia con un dolor tremendo, que a veces hay chicas que les pasa que, o no sé si les pasa a veces, que cuando están como en el medio del ciclo sienten como un dolor, como un cólico medio menstrual, que dicen, me está por venir, pero si me vino hace 10 días. O sea, bueno, a veces puede ser como un dolor de la ovulación. Y es por esto, es por el desprendimiento medio violento con salida un poquito de sangre, a veces sale un poco a cavidad abdominal y en realidad a cavidad pelviana, que irrita el peritoneo y genera como ese dolorcito medio inespecífico. A veces es tan violento que termina generando nada, quirófano, ¿sí? Porque hay sangre en peritoneo, en cavidad. Nada, en fin. Ahora, fíjense, le hacemos más aumento a estas células y fíjense que son las mismas células de la granulosa, células de la teca. Por ejemplo, si yo les marco acá, ¿qué células serían? ¿De la teca o granulosa? De la teca. Bien, y si yo les marco células de por acá, ¿cuáles podrían ser, seguro? La granulosa. Bien, la granulosa, por la disposición en el espacio que tenían antes, son las mismas. Pero ahora tienen otro nombre, porque forman parte del cuerpo lúteo, y se las llama células tecoluteínicas y células granoluteínicas. Son lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Fíjense, le hacemos mayor aumento y miren, ¿qué onda ahora las células? Y mayor tamaño las granos. Bien, perfecto, son como más globosas, más grandotas, ¿sí? ¿Y eso por qué? ¿Qué les pasó ahora? Se transformaron un poquito. ¿Qué opinan? ¿Qué puede estar pasando? Ahora secretan hormonas para la progesterona. implantación. Bien, exacto. Sintetizan ahora otro tipo de hormona que es la progesterona. Y también siguen sintetizando estrógenos, ¿sí? Porque es la misma célula, ¿sí? La granulosa sigue siendo la granulosa, la teca. Pero lo que empiezan a sintetizar en mayor cuantía es la progesterona. O sea, mucha progesterona y un poquito menos de estrógeno. Sigue habiendo estrógeno, poquito, pero lo sigue habiendo, ¿sí? O sea, lo que pasa con estas células es que estas células ahora se luteinizaron. Entonces, fíjense cómo la LH incide en todo un fenómeno. O sea, este pico de LH que sucede el día 14 genera todo un fenómeno aparte, ¿sí? O sea, acuérdense que la LH genera 3 eventos con su pico. El primer evento, que es como el más reconocido, es la ovulación, ¿sí? Que es la salida del ovocito de ese folículo de De Graaf. El segundo evento es la luteinización de las células de la granulosa y de la teca para que éstas acumulen mayor cantidad de colesterol, ¿sí? Se vuelvan unas excelentes células productoras de hormonas esteroides, produzcan mayor cantidad de progesterona, bueno, y un poquito menos de estrógeno. Y por otro, reanudan la meiosis 1 para entrar en la meiosis 2, ¿sí? En lo que es el ovocito, ¿sí? Nada, acuérdense de eso. Bien, entonces, resumiendo, en este caso ahora estamos en la segunda etapa, ¿sí? Ahora esta etapa, ¿cómo se conoce desde el punto de vista del ovario? Lútea. Bien, fase lútea, ¿sí? Entonces, en el ovario tenemos nuestra fase folicular, en donde se da todo ese desarrollo, que sería como esto de acá,
y después nuestra fase lútea. Ahora, vamos a analizar un poco este gráfico para que terminemos de entender todo. Y entender todo sería arrancar desde el día 1. ¿Cómo está el FSH en el día 1? ¿Alta o baja? Un poco En alta. comparación, ¿no? En comparación. Un poco alta que los demás días. Alta, bien, perfecto. Está alta. ¿Y qué le empieza a pasar los días? O sea, esto es con el paso del tiempo, ¿eh? ¿Qué le empieza a pasar los días siguientes? Baja. Va a degenerar, va Bien, disminuyendo sus baja. cantidades. Entonces, si baja, ¿qué es lo que está pasando con el eje? ¿Que tenemos un feedback negativo o positivo? Feedback negativo. Bien, se nota acá el feedback negativo, la FSH cae, baja. Después se mantiene, y acá fíjense lo que pasa. ¿Ven que baja más todavía? Sí. Baja todavía más. Ahora miremos lo que está pasando en el ovario, acá abajo, día 1. Esto que se ve en violeta es el estrógeno. ¿Qué pasa con el estrógeno? Empieza a subir. Sube, bien, sube mientras la FSH baja. Feedback negativo, a medida que yo subo la hormona del órgano blanco, me baja la hormona de la hipófisis. Bien. Después ven que se mantiene ahí como en ascenso lento, ven que tiene un ascenso lento, mientras acá esto se mantiene estable. Y después fíjense lo que pasa. Sube mucho, ¿no? El estrógeno. Sí. Bastante. Sí, bueno. Y esto se correlaciona con la El día caída. más bajo, entonces, Un la caída. gran feedback negativo le está haciendo esto. ¿Se dan cuenta? Sí. Todavía más desciende el FSH. ¿Quién es el responsable de este gran pico de estrógeno? Adiós. Las células de la granulosa. Las foliculares. Sí, pero ¿de qué folículo? El El folículo dominante. antral. Dominante. ¿Cómo? ¿El Del folículo dominante, antral dominante? perfecto. Sí, sí. Esto de acá es el reflejo del folículo dominante. Esto de acá es el reflejo del reclutamiento. ¿Sí? Esos estrógenos, esos folículos, perdón, que iban produciendo poquitas cantidades de estrógenos y bueno, y de repente se van muriendo. Pero después aparece el dominante, Tuki. Y este dominante, cuando llega a un pico de estrógeno, ¿sí? a ese número de estrógeno, cantidad de estrógeno específico, eso estimula, fíjense, subimos, y días siguientes, 2 o 3 días después, Tuki, pico de LH, y uno menor de FSH, ¿sí? O sea, feedback positivo. Acá vemos el feedback positivo, ¿sí? Después acá vemos cómo el estrógeno cae, pues ovulación, o sea, en ese momento no está sucediendo nada. Y después acá vemos cómo vuelve a aumentar el estrógeno y aparece en mayor cuantía la progesterona. ¿Y por qué acá tenemos esta curva? El cuerpo lúteo. Bien, porque está presente el cuerpo lúteo sintetizando esto, ¿sí? O sea, esto se explica por eso. Y esta es la pregunta que le hago todos los años. ¿Por qué tenemos estas curvas acá? O sea, ¿por qué esto está así? ¿Por qué esto está así? Y se quedan como, ¿la FSH? No, si la FSH ni siquiera está acá. O sea, la pregunta es, yo siempre hago esas preguntas, es una pregunta estúpida, pero digo, ¿por qué hay progesterona del día 14 al 28? Y se me quedan como, qué difícil esa pregunta. No, pero ¿por qué hay progesterona? No sé. Y por el cuerpo Por lúteo. el cuerpo lúteo, ¿qué lo sintetiza? O sea, ¿me entienden? O sea, yo quiero con esta pregunta que piensen, que digan, y sí, como que digan, tipo, dale, Flor, ¿estás jodiendo? O sea, ¿por qué hay progesterona ahí? Porque está el cuerpo lúteo. O sea, eso, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Tiene que ver algo de la caída de la LH con el aumento de la progesterona? Sí, obvio. Sí, de hecho, fíjense acá cómo la progesterona y el estrógeno, obviamente también acompañando, aumentan. Y fíjense acá lo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Disminuyen la LH y el FSH. Bien, entonces, ¿a qué volvimos acá? Feedback negativo. Bien, volvió el feedback negativo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa acá? Empieza a caer la progesterona y también el estrógeno, obviamente, más o menos en el día 21 se dice. ¿Qué pasó? No se fecundó. Bien, no hubo fecundación. Por ende, ¿qué le pasa al cuerpo lúteo? Degenera. Bien, empieza a morirse, ¿sí? Degenera. Entonces, obviamente, las hormonas empiezan a caer porque ese cuerpo lúteo cada vez está más viejito y con tendencia a la morición, ¿sí? Ahora, empieza a caer esto, ¿y qué empieza a pasar ahora? Miren, cae, ¿y acá qué onda? Aumenta lo que es la FSH, creo, ¿no? Bien, vamos a esta parte para verlo mejor. Entonces, cae la progesterona y el estrógeno, y miren quién reaparece, la FSH. ¿Y qué está pasando acá en los últimos días? Si está aumentando la FSH, ¿qué piensan que puede estar pasando? ¿Pico positivo? No, pará.
Negativa. No, Sigue siendo feedback negativo Negativo. porque yo bajé la cantidad de hormona del órgano blanco y por ende se destrabó ese feedback negativo de alguna forma, entonces la hipófisis empieza a estimular otra vez al ovario, ¿no? Porque empieza a aumentar la FSH. Entonces, ¿qué puede estar pasando acá, en el ovario? otra vez inicia la maduración del folículo primordial. No, pará. Bien, reclutamiento, ¿sí? Arrancó de vuelta el reclutamiento. Así que, ojo, el reclutamiento empieza antes de que inicie el nuevo ciclo. ¿Se entiende? Sí. Nada. Qué Bien. loco. ¿No es re loco? Y ahí, en ese reclutamiento, ¿feedback positivo? No, negativo. No, Siempre negativo. Eso. O sea, el Siempre único negativo. lugar de feedback negativo, positivo es en el aumento donde está esa curva alta del estradiol y en el LH. Sí. Está en el día 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28. 18. Era negativo. No, el positivo. No, negativo. El único momento que es positivo es en el día 14, 13. 14, 13, claro. Donde está la curva elevada de estradiol y del LH y Acá. FSH. Ahí, Acá. muy bien. Listo. Muy bien. Bien, entonces, si ustedes entendieron todo esto, podemos hablar de una etapa natural de la vida que se llama climaterio, que es cuando en algún momento llega la menopausia, ¿sí? La menopausia es la última menstruación, ¿sí? Y eso se da porque en algún momento el ovario se queda seco, ¿sí? O sea, seco de folículos. En algún momento, folículos se reclutaron, 20, 30 todos los meses, más o menos, y hubo, de hecho, folículos que se murieron solitos, sin que nadie los llame, ¿sí? Que es ese crecimiento independiente de gonadotrofinas, ¿sí? Acá lo que vemos son dos cuerpos albicans, ¿sí? Resultado de la cicatriz que deja el cuerpo lúteo cuando degenera. Y en este caso, si pensamos en el feedback, ¿qué opinan? ¿Qué va a pasar con el feedback? Primero, ¿va a haber estrógenos? Muy poco. 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 Y si lo Poco vemos nada. desde el punto de vista del ovario, ¿el ovario va a producir algo? Y yo creo que ya no va a madurar folículos. Exacto. Ya no va a ovular. Ya no hay más folículos, por ende, si no hay folículos es porque no hay célula de la granulosa, entonces los estrógenos caen. Y si los estrógenos caen y están en 0, ¿cómo piensan que está la FSH? ¿Alta o baja? Baja. Baja. ¿Por qué baja? Porque no va a haber quien compense, quien haga un feedback, quien estimule a la hipófisis para que haya más producción de FSH. Bueno, a ver. Pero estamos hablando de climaterio. En el eje, cualquier eje, la tiroides, la glándula suprarrenal, la que quieran elijan, ¿eh? Si yo bajo la cantidad de la hormona de mi órgano blanco, ¿qué pasa con la hipófisis? ¿Produce más? ¿O me dice, bueno, listo, está, tranqui, me quedo callada, Bueno, listo? mecanismo de compensación tendría que producir más. Exactamente, ¿sí? Aumenta la cantidad de FSH, ¿sí? Cuando yo bajo la cantidad de estrógenos o eventualmente de progesterona, la FSH tiende a subir, ¿sí? Porque la hipófisis quiere mantener constantemente o de alguna forma constante los niveles de estrógeno. De alguna forma los quiere mantener constante, ¿sí? Como pasa en cualquier eje, ¿sí? Como por ejemplo el eje tiroideo. La TSH estimula la tiroides te produce la T3 y la T4, y si yo de repente, no sé, empiezo a consumir un montón de T3 y T4 porque el cuerpo lo quiere, van a bajar esos niveles de T3 y T4, la hipófisis va a censar que hay poca cantidad de hormonas tiroideas y estimula todavía más a la tiroides. Dice, che, ¿para qué onda? Ponele más, porque mirá que me estoy quedando sin T3 y T4, ¿sí? Esto es lo mismo. Si yo bajo la cantidad de estrógenos, la hipófisis va a decir, ¿qué onda? Entonces va a estar aumentada, un montón aumentada, ¿sí? Porque pobrecita la hipófisis, estimula, libera FSH, y el ovario le dice, no sé qué querés estimular acá, porque acá no hay nada para estimular, no hay receptores, no hay granulosa, se murió todo, no hay nada acá. Y esa FSH aumentada, ¿esa FSH aumentada no va a ser tóxico? No, para nada, no hace nada la FSH, pobrecita, no tiene a nadie para estimular, ¿sí? Llega un momento, con los años, que la hipófisis libera, hasta que dice, bueno, evidentemente, yo estoy liberando, y nadie me está respondiendo. Por ende,
me callo, me silencio, y ahí el FSH empieza a bajar. Pero eso es muchos años después, ¿sí? Por eso uno de los indicadores de menopausia es la FSH muy alta, ¿sí? Nada, eso. Nada, fotitos de ovario para ir terminando. Arduo ovario. Nada, estas son imágenes de quirófano, esto es un ovario torsionado sobre su propio eje, nada, congestivo, se saca, chau. Y este es un ovario chiquitito con un quistezote. Nada, dos imágenes para descomprimir toda la info que les dije. Bien, ¿alguna duda de ovario, de eje, de todo lo que vimos? ¿Es lo más importante? ¿El resto sale solo? No. No, bien. La siguiente parte de la clase va a ir mucho más fluida, créanme. Hablemos 2 minutos de trompas uterinas que nadie se los va a tomar, pero para hacer mención de algunas cosas. Primero, trompas, órganos macizos o huecos. Huecos. Huecos, perfecto. Tienen múltiples porciones, seguramente lo habrán visto en anatomía, la zona de las fimbrias, ¿sí? Con la ampolla, el istmo y la porción que es más intramural, ¿sí? Nada, al corte lo vemos de esta manera, ¿sí? Con una luz bastante irregular, y nos ponemos a ver y vemos que tiene 2 zonas, una que es la mucosa y otra que es la muscular, ¿sí? Bien, ahora, cuando vemos la mucosa, vemos esta formación, ¿sí? Y como toda mucosa, ¿cómo va a estar formada una mucosa? Por un epitelio. Bien, y debajo del epitelio, una lámina propia y una lámina propia, y nada más. ¿Nada más? No, hablar de la mucosa es exclusiva del tubo digestivo. Listo. Bien, todas las mucosas son epitelio y lámina propia. Bien. Ahora, fíjense que esta mucosa se proyecta, ¿sí? Hacia la luz, ¿sí? También se sigue subdividiendo en esta estructura que toma el nombre de en forma de hoja de helecho, como esto que está acá, el helecho, ¿sí? Nada, es algo típico de las trompas uterinas, o sea, de la mucosa de las trompas. Nada, eso. Creo que en la cátedra no tenemos, o no les vamos a mostrar el preparado de trompas uterinas. A veces, si tienen suerte, en algún ovario puede verse un cachito de trompa y la pueden explorar. ¿Qué son las folias? Bien. ¿Cómo? No se llaman folias. Es como, nada, esto no. Proyecciones como medias digitiformes que parecen como vellosidades, parece. En realidad se lo define así, como en hoja de helecho. Bueno, cuando vamos a ver el epitelio, esto es una técnica especial, no le den bola, pero me gustó porque se veía bien el epitelio. Es un epitelio entre cúbico simple, cilíndrico simple, depende de donde lo lean, no importa, pero quiero que miren esto. ¿Qué es esto de acá? ¿Microbiosidades? ¿O no? Cilios. Bien, cilios. Ahora, ¿todas las células de este epitelio son ciliadas? No. Fíjense, por ejemplo, acá ven que se interrumpen los cilios, medio que acá también. Bien, hay 2 tipos celulares, ¿sí? Las células que son ciliadas y otras células que no son ciliadas. Cuando la vemos acá en la microscopía electrónica lo podemos ver mejor. Fíjense, esta célula es la no ciliada. ¿Qué está haciendo esta célula no ciliada? Secreción paragrina. Bien, secreción, si está secretando algo, ¿sí? Es como si fuera una glándula exócrina unicelular, como si fuese una célula caliciforme, por decir de alguna manera. Bien, y se conocen como células mucosas, ¿sí? O células secretoras. En este caso, lo que se ve es que dependiendo del momento del ciclo, van a predominar unas o van a predominar otras, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en cuanto a funcionalidad de este aparato genital femenino, ¿sí? Estas células obviamente van a estar influenciadas por el estrógeno y la progesterona, ¿sí? O sea, ahora vamos a ver todos órganos que están influenciados por el estrógeno y la progesterona, ¿sí? Entonces, en la primera mitad del ciclo, ¿cuál era la hormona predominante? Estrógeno. Bien, el estrógeno, excelente. Entonces, si están presentes los estrógenos, ¿cuál creen que sea la célula que está más predominante acá en la trompa? ¿Las ciliadas o las secretoras? La no ciliada, creo. La no ciliada. Bien, las ciliadas. ¿Las ciliadas? Sí, yo pensé que era la no ciliada. Porque piensen que estas células ciliadas, ¿para qué sirven las trompas uterinas? ¿Qué sucede en la trompa? Y lo que traslada es la Fecundación. La fecundación, exacto, perfecto, por ahí lo dijeron, la fecundación, ¿sí? Entonces, estas cilias lo que van a permitir es el ascenso o barrido, por un lado, de los espermatozoides, y después en algún momento, cuando suceda la ovulación y aparezca el ovocito ahí en esa trompa, también van a favorecer que se termine de movilizar y se produzca el encuentro, ¿sí? La fecundación. Bien. Ahora, en la segunda mitad del ciclo,
¿cuál es la hormona que predomina? La progesterona. La progesterona, perfecto. Y en este caso, entonces, ¿qué células van a predominar en la trompa? No ciliadas. Bien, las no ciliadas, las secretoras, ¿sí? Secretoras. Entonces piensen que si se dio el encuentro entre el espermatozoide y cosas, o sea, ya estamos después de la ovulación, o sea, se produjo el encuentro, se va a producir la fecundación y ese cigoto, no sé cómo Conchi se llamaba, va a necesitar un poquito de nutrición, ¿sí? Y eso se lo dan estas células secretoras, estas células mucosas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, y todo esto obviamente es influenciado, este cambio de epitelio es influenciado por el estrógeno y la progesterona, ¿sí? Bien, ¿se entendió trompas? Porque es lo único que hay que saber. Sí. Bien, vamos a útero, que esto sí lo tienen que saber. Bien, útero. ¿El útero, órgano macizo o hueco? Hueco. Hueco, excelente. Bien, hueco. Y como todo órgano hueco está organizado en capas, las mismas capas que ustedes seguramente conocen de la mayoría de los órganos huecos, ¿sí? Por lo general los órganos huecos, ¿cómo se organizan? ¿En qué capas? Serosa. Mucosa. Bien, mucosa, a veces una muscular, serosa, adventicia. Perfecto. Serosa. Bien, el útero es lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá el útero es un gran órgano, ¿sí? Es muy grande para el vidrio, ¿sí? Para el vidrio que usamos para el coso, ¿no? Bien, entonces lo que terminamos haciendo es recortar un pedacito, ¿sí? De su pared y ponerlo en el preparado, ¿sí? Porque no podemos poner el útero completo porque es grande, ¿no? O sea, es tamaño puño, ¿sí? No entra en el vidriecito. Bien, entonces acá tenemos un fragmento de su pared, completa, vamos a decir, completa, ¿sí? De extremo a extremo, porque los preparados que tenemos en la cátedra van desde la luz hasta la mitad, o sea, no llegamos a ver el resto de las capas, ¿sí? Porque también, lo mismo, el tamaño de la pared del útero es enorme, ¿sí? También es grande y tampoco entra en el preparado, ¿sí? Entonces, tenemos 3 capas bien diferenciadas. La primera, que funcionaría como una mucosa, ¿saben cómo se llama? Endometrio. Perfecto, endometrio, que es esta capa más basófila, podríamos decir, que vemos acá. La segunda capa, que es toda esta enorme, ¿cómo se llama? Miometrio. Bien, miometrio, que funcionaría como una muscular externa o muscular. Y esta última finita, Perimetrio. perimetrio. En realidad, ¿qué podría ser? La serosa. Bien, la serosa. Ahora mi pregunta es, ¿el útero está cubierto totalmente por una serosa? No. No todo el útero. Bien, recuerden que el útero es un órgano pélvico o intrapélvico, díganle como quieran, ¿sí? Entonces está recubierto por peritoneo solo por arriba, ¿sí? Abajo no, ¿sí? Porque es un órgano pélvico, no es abdominal. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar a nosotros ahora? El endometrio. Después el miometrio, el perimetrio lo exploran en el práctico. En el miometrio, nada, haces de fibras musculares lisas, dispuestas arremolinadas, de distribución muy azarosa. En realidad no es que es azarosa, sino que tiene un patrón de distribución, pero no lo vamos a poder ver bien en la microscopía óptica, no nos vamos a poder ver un haz que pasa, no es como el tubo digestivo circular interna, longitudinal externa, no. Es todo bien azaroso, no vayan a buscar diferentes capas porque no las van a poder encontrar, ¿sí? Entonces vamos al endometrio, que es lo que sí nos interesa, ¿sí? Y acá lo tenemos, el endometrio. Fíjense, vemos el endometrio y como toda mucosa va a tener 2 componentes, el epitelio y la lámina propia. Entonces acá tenemos la luz, ¿sí? Que está media desdibujada por esto que le puse acá arriba, pero tenemos acá el epitelio, que ahora les voy a mostrar a más aumento. ¿Y qué le pasa al epitelio? Hay como imaginaciones. Bien, se imagina formando todo esto que son, ¿qué cosa? Glándulas tubulares. Bien, glándulas tubulares, perfecto, glándulas tubulares, que fíjense que tiene una gran extensión, ¿sí? De hecho las vemos medias entrecortadas, pero sí, son glándulas muy extensas. Bien, y esto que vemos alrededor de las glándulas, ¿qué sería? Vasos. Además, ¿qué tejido es este? A ver. ¿Tejido conectivo? ¿No? ¿Tejido conectivo? Sí, tejido conectivo, sí, como nuestra lámina propia. Bien, perfecto.
Ay, se me fue. Bien. Ahora, en el endometrio podemos diferenciarlo en dos regiones separadas. O sea, el endometrio se divide en capas. ¿Alguien sabe cómo se llaman esas capas? Uy, ya me olvidé, espera. Estrato funcional y basal. ¿Basal eso? Bien. ¿Basal? Estrato funcional y estrato basal. Perfecto. El Doctora, estrato funcional. Disculpe ¿Qué que pasó? se interrumpa, perdón. Sí. ¿Usted el lunes va a estar en la facultad el 18 en su horario? Los lunes, sí. Sí. Ya, bueno, Sí. muchas gracias. Gracias. Los lunes. Bien. Entonces, el estrato funcional es el que está más arriba o más abajo. Más superficial. Más superficial. Perfecto, más superficial. Entonces, el estrato basal va a ser el Está abajo. más basal, o sea, el más que esté más abajo, o sea, más en contacto con el miometrio, ¿sí? Ahora, ¿alguien sabe cómo podemos diferenciar el estrato funcional del basal? Y por las glándulas. El funcional, A ver. yo me basaría más en el estrato funcional por las glándulas. Las glándulas mucosas que van a recibir, que van a nutrir al embrión en los primeros días. Pero fíjense Y- que las glándulas están en toda la extensión del endometrio. Porque esa es la capa que se degenera. Claro. Sí, es verdad. Es un El estrato cambio. funcional es el estrato que más cambios sufre y el estrato basal no tantos No. cambios. Pero bueno, Primera les región cuento. estaba funcional. Se hace una línea divisoria imaginaria en donde se divide en tercios al endometrio, imaginariamente, así al tuntún, y se dice que los 2 tercios superiores del endometrio corresponderían al estrato funcional y el tercio inferior o más basal sería el estrato basal. Esto la verdad que es a ojo, no tengo ni idea si estos son 2 tercios y esto es 1 tercio, no tengo ni idea, pero eso es lo que se describe en los libros. O sea, nadie les va a preguntar, marcame el estrato funcional y el estrato basal. No, se lo van a decir oralmente, no va a suceder eso. Ni tampoco van a ver en el práctico a sus ayudantes diciendo, esto es el estrato basal hasta acá, y después de acá empieza el funcional. No, ni yo se los dije. Yo acá estoy marcando una línea chamullo, ¿sí? Bien. Y acá les muestro el epitelio, y acá una invaginación. Sí, el epitelio también se describe cúbico simple, alto o cilíndrico simple, depende de dónde lo vean. Ahora, quiero que miren la lámina propia. ¿La ven como la mayoría de las láminas propias que ustedes conocen? ¿Lo ven igual? ¿Un conectivo como todos los conectivos? ¿Ustedes qué opinan de este? ¿Conectivo laxo o denso? Laxo. Laxo. ¿Muy laxo o laxo? Muy laxo parece. ¿Les parece muy laxo? Y en cuanto a la celularidad, Alta. alta densidad celular. De hecho, fíjense que cuando lo ven acá, como en un objetivo de menor aumento, parece hasta basófilo. ¿No lo ven? Esto es por la gran densidad celular. Y cuando lo van a ver también detenidamente, se ven como espacios como HI negativo, ¿lo ven? De hecho, bueno, acá también, cuando lo vemos a mayor aumento, nos damos cuenta que es un conectivo bastante laxo. Y esto es algo particular, ¿sí? Esto es algo para mencionar, ¿sí? Es una lámina propia rara, extraña, ¿sí? O sea, sigue siendo un tejido conectivo colágeno laxo como la mayoría de las láminas propias que conocemos, del tubo digestivo, del uréter, de la vejiga, de, no sé, los bronquios, de la tráquea, de los que ustedes ya conocen, ¿sí? Pero es bastante particular, llama la atención, hay que mencionarlo. Y ahora vamos a ver por qué. Bien, antes de que entren en pánico, les cuento que estas 2 fotos no son HIE, pero fue lo más lindo que encontré para ver las glándulas y cómo es que el endometrio se va modificando por esta influencia hormonal de estrógeno versus progesterona, ¿sí? Entonces, estas son 2 imágenes de endometrio, principalmente a nivel del estrato funcional, ¿sí? Donde podemos ver las 2 caras del endometrio, dependiendo en qué momento del ciclo nos encontremos. Entonces, empecemos por esta, que es bastante parecida a la imagen que les mostré antes, ¿sí? O sea, ninguna particularidad. Vemos el endometrio con su epitelio, invaginación, glándulas, nada particular, ¿sí? Entonces, ¿ustedes piensan que este endometrio correspondería más a un endometrio de primera fase o de segunda fase del ciclo? La segunda. ¿Por qué segunda? ¿Quién predomina en la segunda fase? ¿Qué hormona? Progesterona. Bien, progesterona.
Y si ¿cómo se llama? O sea, si uno piensa en progesterona, uno pensaría que globalmente estaríamos en nuestra fase, la segunda fase, o sea, la fase progestacional. Sí. Si ustedes fuesen la progesterona, que progestacional, progesta, ¿ustedes harían un endometrio así horrible? ¿Que no dice nada? O sea, piensen que este endometrio está apto para recibir al embrioncito. Va, al cubo no es embrión. No, ¿sí? Puede que no. Entonces, esto es un endometrio muy como rudimentario, como que recién me estoy preparando, ¿sí? Este endometrio es un endometrio típico de la fase estrogénica, o sea, de la primera fase del ciclo, ¿sí? En donde vemos a las glándulas rectas, se dice, como sin ninguna particularidad, en donde vemos a todo el estrato funcional, no nos dice nada, vemos una lámina propia normal, o sea, no nos dice nada. ¿Saben cómo se llama esta fase desde el punto de vista del útero? Proliferativa. Bien, fase proliferativa. Y mi pregunta es, ¿por qué se llama fase proliferativa? Están proliferando Bueno. los... Se Sí, está recuperando o el endometrio. Bien, exactamente. Ustedes piensen que esta fase en realidad se da a partir del día 5, vamos a ponerle un número, porque esto varía de mujer a mujer. Puede ser el 5, el 6, el 7, el 1, el 2, ¿sí? Bien, la fase proliferativa es la que sucede después de la fase menstrual, ¿sí? ¿Qué es la menstruación? Ahora sí, llegamos. ¿Qué es la El menstruación? desprendimiento La del descamación endometrio. del endometrio. ¿Del endometrio cuál? De la capa funcional. Bien, exactamente. Es la descamación o el desprendimiento del estrato funcional de el endometrio, ¿sí? Con acompañamiento de sangre, ¿sí? O sea, eso es la menstruación. Porque después en el examen les pregunto, ¿qué es la menstruación? Y se ríen, digo, no sé qué te reís, pero bueno, hay algunos, digo. Y otros que te dicen, es cuando el ovocito y yo me quiero morir. En fin. Entonces, y más me preocupa cuando son mujeres que menstruan. Y le digo, ¿vos menstruás un ovocito? No, o sea, sangre, decime que es sangre la menstruación, mínimo. Nada, es eso. Pero si quisieran ser más pro, o sea, que en realidad es lo que tienen que contestar, es el desprendimiento del estrato funcional del endometrio, ¿sí? Acompañado de sangre, ¿sí? Mira, ahora vamos a ver. Entonces, esta fase proliferativa, que es cuando empieza a aumentar esas cantidades de estrógeno, como veníamos viendo, el estrógeno es una hormona trófica. ¿Qué significa? Significa que el estrógeno genera hiperplasia e hipertrofia de las células, cualquier célula, ¿sí? Por eso, cuando una nena empieza la pubertad, el estrógeno empieza a aumentar, le crecen las mamas, ¿sí? Aumenta el tamaño de el estrógeno del endometrio, para que después cuando ese estrógeno caiga, deprive, tuqui, menstruación, ¿sí? Crecen un montón de otras cosas, desarrollo vulvar y todas esas cosas, ¿sí? Bien, entonces esta fase se llama así proliferativa porque justamente se está reconstituyendo desde el estrato basal el estrato funcional, ¿sí? O sea, estamos reconstituyendo nuestro estrato funcional a partir del basal, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Bien, quedaron como mudos. Bien. Y después tenemos este endometrio, ¿sí? Que fíjense ahora que, por un lado, ¿qué le pasó a las glándulas? En general, están más estireladas. Bien, parece como que están como dilatadas, ¿no? Como, Dilatadas, es la palabra. sí, como medias dilatadas. Y de hecho alguien las vio y como se Y ven más medias, tortuosas. y eso mismo, las vio medias tortuosas, le dio el nombre de glándulas acerruchadas, como en serrucho, ¿sí? Como el del filo del serrucho. Bien. Y por otro lado, fíjense que también tenemos, miren el estroma, o sea, la lámina propia. ¿Qué ven? ¿No ven como más espacios negativos? O como si las células estuvieran como separadas. Sí. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué piensan que puede ser esto? Que hace que las células
en el espacio se separen. ¿Qué podría ser? ¿Qué está acumulando ahí? Lagunas intersticiales. Sí, puede ser que sí, se llaman así bien. Pero ¿qué es en realidad esto que está acumulando acá? ¿Vasos? ¿Vasos? Acá yo no veo vasos sanguíneos. Para... ¿En dónde? Por acá. Donde ustedes vean espacios negativos, ¿sí? En donde vemos como que las células se dispersan, como si escaparan de ese lugar. ¿Qué hay ahí? ¿Se acuerdan de un tejido conectivo? No es lo mismo, pero ¿se acuerdan de un tejido conectivo? El tejido conectivo tenía fibras y ¿qué más? La matriz. Y matriz extracelular y células. Sí, célula, fibras y ¿qué falta? La matriz y, Sí. ¿Sustancia amorfa? Bien, sustancia amorfa. ¿Qué era la sustancia amorfa? ¿Cómo? ¿Qué era la sustancia amorfa? Un componente de la matriz extracelular que tiene Sí, ya lo sé. ¿Pero qué es en realidad la sustancia amorfa? Una estructura llena de glucoproteínas. Sí, pero en mayor cantidad de qué. Por ejemplo, ¿cuál de todos los conectivos tenía una gran cantidad de sustancia amorfa? ¿Lípidos puede ser? No, lípidos no. Se tendría que ver el adipocito y no se ve. No es que había ahí en ese lugar lo que es proteoglucano, glucoproteína. ¿No era agua? Sí, agua. Sí, agua. Pero Bien, agua también dije. Agua dije. Este tejido conectivo asemeja bastante al conectivo mucoso, ¿sí? Asemeja bastante. Porque acumula una gran cantidad de agua. O sea, lo que se está acumulando acá es agua, ¿sí? Lo que hace que estos charquitos me separen a las células, ¿sí? Porque se está acumulando agua entre medio de las células. Cuando se acumula agua en un tejido, ya sea, no sé, en la piel, por ejemplo, que es un ejemplo normal, o no sé, en el tejido de la lengua, o donde a ustedes se les ocurra, ¿saben cómo se llama eso cuando alguien se llena de agua? ¿Cómo se llama eso? Edema. Edematización. Edema, perfecto, edema, ¿sí? Lo que está sucediendo acá es que la lámina propia, o bien el endometrio, se está edematizando, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando les dije, qué raro que es esta lámina propia? ¿No es como media particular, mucha cantidad de células, como que se ve que tiene muy poca cantidad de fibras colágenas? Y sí, porque en algún momento voy a tener que meter agua, y si yo tengo una gran red de fibras colágenas, va a estar un poco difícil. Entonces, tengo pocas fibras colágenas y puedo meter agua cuando yo quiero y puedo modificar un poco eso. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué creen que le puede servir a ese endometrio en este momento que está influenciado por la progesterona tener agüita? ¿Para la implantación? ¿Cómo? Sí, exactamente, para la implantación, ¿sí? Ustedes, si son bellas células próximas a ser embriones, y a mí me gustaría estar en un colchoncito de agua, ¿sí? Algo más mullidito y más fácil de invadirlo, ¿sí? Como ustedes ya saben de cosas. Y por otro lado, estas glándulas se vuelven tortuosas no porque les pintó flexionarse, no, es porque siguieron creciendo, hay mayor cantidad de extensión de la glándula y porque el endometrio se termina en algún momento, las glándulas lo que hacen es siguen creciendo, pero tienen un tope. Entonces, si yo sigo estirando algo y haciendo que crezca, en algún momento me voy a empezar a flexionar. Es como si yo de repente empezara a crecer, a ganar altura, me voy a chocar en algún momento con el techo y cual Alicia en el País de las Maravillas, ¿qué es lo que hace Alicia? Se empieza a retorcer sobre sí misma porque ella sigue creciendo, ¿sí? Bueno, esto mismo le pasa a las glándulas, ¿sí? Que se vuelven tortuosas y llenas de secreción. ¿Por qué? Porque va a venir en algún momento, o creemos que va a venir, nuestra famosa mórula, o no sé en qué estadio está acá, ¿sí? Bien. Gracias, blastocisto. Me servirá para próximas clases. Bien, entonces acá ya estamos en una fase secretora que está regida por la progesterona, ¿sí? ¿Se entiende esto de la influencia hormonal estrógeno-progesterona sobre el endometrio y cómo va cambiando y por qué va cambiando? Sí, se entiende. Bien, entiendan que la progesterona tiene ese nombre porque justamente es progestación, fase progestacional.
O sea, todo lo que tenga que ver con la preparación del cuerpo para una posible implantación, para un posible embarazo. Después que suceda o que no suceda, bueno, se destruye todo lo que se construyó, ya está, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? O sea, el útero se prepara para una posible gestación, las trompas se preparan para una posible gestación, o sea, aumenta la cantidad de estas células secretoras para nutrir al cigoto, si es que existe, ¿sí? Todo se prepara para eso, ¿sí? Bien, por eso, por ejemplo, ahora lo vamos a ver con glándula mamaria, las mamas se vuelven más tensas, porque ¿habrá embarazo acaso? ¿Sí? Y después cuando terminamos de menstruar, las mamas, nada, sin palabras. Bien, dos pavaditas hablaron de de lagunas intersticiales. Nada, esto es para explicarles por qué se produce el edema a nivel del endometrio, y esto es porque tenemos a las arterias uterinas que llegan al útero, se van ramificando y tienen múltiples nombres, arterias arcuatas, hasta que llegan a las arterias espiraladas. Estas arterias espiraladas llegan a lo que es el endometrio y el flujo llega el flujo, ¿no? Y este flujo de sangre en algún momento se va a tener que ir por las venas, ¿sí? Como todos los órganos, ¿sí? Bien. Pero llega un momento, principalmente en la etapa progestacional, o sea, en esta etapa secretora, en donde el flujo es muchísimo mayor y a mayor presión, ¿sí? Entonces, como llega una gran cantidad de flujo por las arterias se la bancan, ¿sí? Porque tienen una capa muscular enorme, ¿sí? Vos tirame la sangre que quieras, yo me la banco. Pero las venas no, ¿sí? Entonces, el retorno venoso, o sea, la vuelta de la sangre, tiene que pasar por esas venas. Y como es una gran cantidad de sangre, estas venas se dilatan, se distienden. Entonces, cuando se distienden, la realidad es que no pueden aceptar toda esa capacidad, ese volumen de sangre. Entonces, lo que termina pasando es que parte de la sangre se termina fugando de esa vena, ¿sí? Y lo que se termina fugando es la parte líquida de la sangre, o sea, el plasma, o sea, agua, ¿sí? Y eso es lo que genera la edematización de la lámina propia, ¿sí? Por estas lagunas vasculares que se llaman, ¿sí? Nada, dato de color para que entiendan por qué se produce eso. Nada, y acá un resumen de todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? Que está medio choto esto, no me gusta, pero bueno, me sirve para que sepan que está la hipófisis, que libera FSH, que es esto que está acá en azul, LH, que está acá en marroncito, ¿sí? Cómo se da acá la ovulación, ¿sí? Todo esto en el ovario, la fluctuación de estrógeno y progesterona. Esto es estrógeno, esto es progesterona, por eso les digo que ya está mal esto tendría que ser más alto, no importa, pero me sirve, y cómo este estrógeno y progesterona van modulando al endometrio, ¿sí? Acá tenemos la menstruación, adiós, capa funcional, acá se restituye la capa funcional, y después seguimos teniendo lo mismo, ya tenemos acá la progesterona, ¿cómo se llama? Las glándulas ya serruchadas, estas lagunas vasculares, la edematización, después, bueno, cae el estrógeno y la progesterona, pues no hay embarazo, y tuki, de vuelta a lo mismo, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda con útero? No. No. Muy bien. Bien. Dos palabritas de cuello del útero, pero que me parecen súper importantes también. Cervix o cuello del útero, ustedes ya lo conocen, lo vieron seguramente en anatomía. El útero termina adelgazadito en esto que se llama cuello del útero, y el cuello del útero va a estar metido de alguna forma en esto que es la vagina, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, agarro un espéculo, que ahora vamos a ver qué es, que es un aparatito que se mete adentro de la vagina, algunas ya seguramente lo habrán experimentado, se abre y lo que me permite ver bien es el cuello del útero, ¿sí? Es la única forma en la que puedo ver parte del útero sin tener que abrir la panza, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que saber del cuello del útero? Casi nada, pero les voy a explicar dos cositas antes de seguir. El cuello del útero tiene dos porciones o dos áreas, el endocervix y el exocervix, ¿sí? Endo es adentro, exo es afuera, ¿sí? Entonces, esto de acá, todo esto de acá y esto de acá, es el exocervix, o sea, la porción del cuello que está por afuera. Y después, adentro del cuello,
¿sí? Es el endocervix, o sea, esto de acá y esto de acá. O sea, piensen que el cuello es como un cilindro, de alguna forma, que está formado por un orificio cervical externo, el que da a la vagina, y un orificio cervical interno que da al útero, ¿sí? Es un cilindro. Entonces, todo lo que es por afuera es exocervix y todo lo que es por adentro del cilindro es endocervix. Y cada uno va a tener configuración histológica diferente que nos va a servir para entender lo que viene a continuación. Entonces, fíjense acá tenemos el cuello, ¿sí? Esto de acá es el endocervix o canal endocervical y esto de afuera es el exocervix. Entonces, el endocervix, como toma y continúa con el endometrio, va a tener una configuración parecida al útero. Y el exocervix, como se continúa con la vagina, va a tener una configuración similar a la vagina. Entonces, conclusión, el endocervix, ¿qué epitelio va a tener? ¿Qué opinan? Cilíndrico simple. Bien, perfecto. ¿Y qué más podría tener, como tiene el útero? Sí, No. ¿Qué le pasaba al endometrio? ¿Qué tenía? Células ¿Los dos mucosas estratos? receptoras. ¿Cómo? Glándulas. Perfecto, glándulas, exactamente. Que en este caso no se van a llamar glándulas endometriales, se van a llamar glándulas cervicales, ¿sí? Del cervix. Bien. ¿Y el exocervix, qué opinan? ¿Qué epitelio va a tener? Plano estratificado. No Bien, ¿por qué plano estratificado? de la vagina. Bien, Viene es de el la- mismo que el de la vagina. ¿Y por qué la vagina tiene un epitelio plano estratificado? ¿Qué opinan? ¿Ustedes piensan que estaría bueno que la vagina tenga un epitelio cilíndrico simple? No, porque Puesto al tiene exterior. funcionalidad de absorción, más sino de protección, del plano De protección. certificado. O sea, ¿qué pasa a través de la vagina? Muchas cosas. Vamos a decir el bebé. Sí, se transforma en el canal de parto, vamos a hacer más bien, pero está bien todo lo otro que pensaron, está muy bien, ¿sí? Es la función que tiene la vagina también, bien. Entonces, la vagina, epitelio plano estratificado. ¿Por qué? Porque es de protección, pasan muchas cosas por ahí. Todo lo que ustedes se quieran imaginar pasa, pero el bebé también. Bien, el feto, vamos a decir el feto. Bien, entonces, algo, detallecitos para decirles de endo y exocervix, porque nos vamos a meter más en exocervix ahora. Pero en el endocervix, estas glándulas cervicales también sufren modificaciones a lo largo del ciclo, ¿sí? Cuando hay estrógeno, estas glándulas cervicales me producen un moco más acuoso, elástico, medio gelatinoso, ¿sí? Y después en la etapa progestacional, este moco se hace como más espeso, blanquecino, y esto es lo que se ve como el famoso flujo, ¿sí? Flujo que tenemos todas, ¿sí? Que va cambiando a lo largo del ciclo, ¿sí? A veces es más pegajoso, ¿sí? Porque piensan que en la fase estrogénica el flujo puede ser más pegajoso, más gelatinoso, más filante, que permite que patine todo. Es para ¿Por qué los piensan? espermatozoides. Exacto, es para que todo fluya para lograr la concepción, ¿sí? Para que todo fluya en todos los sentidos que quieran, en todos los que quieran. Pero bueno, sí, lo podemos pensar para que los espermatozoides se peguen más, el pH es un pH bueno para los espermatozoides, que no los mata, no los atonta, permite que sigan su ruta. Y después, en la fase progestacional, ya está, o sea, la fase progestacional es para estimular al resto de los órganos a que reciban a ese blastocisto era, bueno, ya está, o sea, si hay un espermatozoide ahí, ya tarde, too late, o sea, ya sucedió todo, o sea, tendrías que haber llegado 3 días atrás, amigo. Bien, entonces ya ese es un moco que es más pegajoso, más, que no patina tanto, que se pega a la bombacha y cuando se seca es toda una galletita toda así asquerosa, o sea, no sirve de nada, ¿sí? Es mucho más ácido, no sirve de nada, nada. Bien. Pero ahora hay algo importante en el cervix, que es lo que tienen que entender más allá de todos estos chistes que estoy haciendo, que